buenas tardes, bienvenidos para el programa que todo el mundo está esperando, otro especial de shipping, en el que me acompaña hoy Tatín. ¿Qué tal estás, Tatín? Hola Raúl, buenas tardes. Muy bien. Cómo me gusta hablar de shipping, sobre todo con toda la parte de tragedia que hay siempre alrededor de la mayor parte Sí, de sí, empresas que seguimos del sector. Eh, totalmente. Bueno, lo primero, pedir un poco de disculpas, se nos ha complicado, hemos empezado hora y media más tarde, pero bueno, bien, habrá merecido la pena la espera. Sí. Así que bueno, bueno, yo tengo preparada una parte de lo de navíos, todo el salseo que había con navíos y bueno, la última jugada de magistral de Angeliki, por llamarlo de alguna manera. Pero claro, también está el tema del dry bulk, que yo creo que hoy no dará tiempo a hablarlo, No. pero lo que ha preparado Tatín, que es sobre todo la parte de tanques, que yo creo que es la más, por decirlo, hot este año, y los contenedores, que al final tú del sector de containers tienes un conocimiento brutal. Sí. Y Aparte, bueno, dime, aparte dime. que yo pensaba que, como tú has dicho, ¿no? O sea, tanques ahora mismo es ahora un sector más caliente, el que hay que estar. Yo estoy, por lo menos, solamente en Claro, o eso. sea, no toméis esto como recomendación de compra ni venta, pero No. vaya, yo llevo largo de tanques prácticamente desde que hice el vídeo ese que fue en febrero o marzo, que fue cuando se hundieron. Y dije, yo Mm, esta es la mía. Y es lo típico que veías un sector que estaba subiendo muchísimo, porque claro, cuando por lo menos entré yo, ya muchas de ellas se habían doblado. sí. Sí, sí, Entonces, fue claro, todo. El sector de tanques fue toda la mega subida. Si cogemos de enero del año pasado, si hubieses entrado allí en enero, lo que sea, pues era más del doble. Y luego lo que has dicho fue la subida en vertical después del tema de la prohibición de tanques de producto por parte de la Unión Europea en febrero. Y se esperaba más, claro. Entonces fue la caída pues ahí pues también lo que dijiste, o sea, hicimos el vídeo ahí también y la esperanza era que, pues eso, es un sector que haga mucho dinero, pero en bolsa este año pues parece que no las pues, acciones no han hecho mucho. exactamente. De hecho, lo estamos hablando justo antes de empezar. Yo apenas llevo, creo que es un 8% de rentabilidad en Sí. las empresas que tengo. Y bueno, ahora lo vamos comentando, pero técnicamente, por lo menos en la parte de producto, el Q4 tiene que ser espectacular. Yo por lo menos es lo que cuento. Sí, sí. Más que nada, si vuelvo un poco a la introducción, también mi idea era también poner contenedores, a lo mejor no hablar mucho de ello, pero más hablar del tema de lo que supone para la economía a nivel macro, porque ahí se están viendo cosas, sé que al final está todo relacionado. Y yo creo que lo del metanol, por ejemplo, pues esto lo tenía pensado para Revistica, para el tema de la energía. Es algo bastante interesante que afecta a todos los sectores, pero también como lo El veáis. combustible de moda, ¿eh? Te ha faltado El combustible de ahí. moda, efectivamente. El consejo, no se beba, que me dijeron que si alguien bebe metanol en 30 metros te quedas ciego y te puedes morir luego. Así que Hostia. eso pues a algún marinero le da por lo que sea, pero bueno. Ahí me Así da- que bueno, Bueno, pero sí, le damos a los tanques ya vamos a los tanques. Qué bonito, ¿eh? y, y Lo bueno, de, lo pues de que se llame justo el barco Angélica es por algo, es un no sé, guiño. ha sido justo coincidencia, ¿eh? Estamos así. No sabemos, no sabemos. Así que bueno, ahora la verdad es que está todo muy movido. Ha habido esta semana en Twitter bastante movido también por el tema de la conferencia de Pareto en Oslo. Sí. Ha habido pues varias personas continuamente publicando y la verdad es que estaba todo el sector del shipping, de energía, casi todas las empresas se han presentado allí. Y por lo que he visto, muchísimas empresas pues han más o menos vuelto a hacer sus presentaciones, etcétera. Entonces, bueno, pues la verdad es que ha estado interesante y ya han salido algunas cosas también pues, que se han descubierto, pero yo por lo que veo tampoco cambia mucho la narrativa. Yo creo que a lo No. mejor nos movemos de que el año pasado, pues cada vez que entraba el tema de tanques, pues los cohetes, todo el mundo que esto va a ser increíble. Ahora ya pues está la gente un poquito más Claro, tranquila. ahora entraremos en el detalle porque al final, digamos que si bien la OPE ha ayudado
bueno, especialmente Arabia Saudí, ha ayudado a que el precio del oil pues, esté como está ahora mismo, que está bueno, de más alto de lo que podemos esperar, por encima de los 90, también pues, es un flaco favor a parte del sector, que ha enfriado todo un poco. Sí. Entonces, para empezar a hablar, pues un poco hablamos del sector de la demanda. En este caso estamos hablando del gráfico de la izquierda de la demanda de tanques de producto. Y esto, pues bueno, lo saqué de la presentación de Hafnia. Y es que hay una cosa que me parece increíble, que es, que no se para de repetir, que es normalmente el mes de agosto y septiembre suele ser el mes bajo en este sector, en producto. Te refieres a que tiene estacionalidad negativa en esta Hay una parte estacionalidad negativa, es decir, los fletes están en el peor momento del año, históricamente, si miramos 10 años para atrás, que siempre es agosto y septiembre, el peor mes del año. Y si vemos ahora mismo lo que nos ha pasado en este agosto, en el volumen que se ha transportado, se han transportado 19,3 millones de barriles al día. Y si vemos, el antiguo máximo estuvo el año pasado en diciembre con 19 millones. Es decir, que en agosto hemos superado el máximo del año pasado de diciembre cuando estábamos con el tema de la prohibición del producto de Rusia, que Europa estaba comprando a 20 manos, estaba a tope, y fue cuando vimos aquella fiesta que hubo en el tema de todo flete de producto en diciembre y enero, que no para de subir, claro, por este tema. Entonces, pues bueno, los fletes han estado subiendo este agosto, han seguido subiendo, seguimos viendo la perspectiva de septiembre. Veníamos de una parte baja, porque si ves un poco la caída, es decir, lo que comentaste tú, Raúl, si vemos el gráfico en marzo, que fue uno de los máximos, fue cuando empezaron a caer las acciones, y cuando empezaron a caer las acciones empezaron a caer los fletes. Y si veis el volumen, abril-mayo tocamos el mínimo, el suelo en mayo, y desde ahí empezó a subir volúmenes, pero los fletes han empezado a recuperar muy poco a poco, que es lo que hemos visto, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es que si estamos ahora en el mes de agosto, con la cantidad de producto que se ha movido, que es espectacular, pues en teoría el mes alto, que es diciembre, noviembre, diciembre, pues ¿qué puede ser? Es la gran incógnita. Debería ser un Q4 excelente. El tema es cómo de excelente, yo creo, la duda, pero bueno. Eso es. Entonces, en los tiempos antiguos o lo que sea, pues los fletes que estamos viendo ahora mismo eran los fletes del mes alto en diciembre, antiguamente. Es decir, y ahora pues están más que superados. Entonces, es la gran pregunta. Entonces, también es decir que no voy a mirar la estacionalidad porque, ¿qué ha pasado? Europa cogió muchísimo inventario de diésel y sí que tenía, en el Q1 de este año, en el trimestre 1, pues estaba muy alto de diésel, pero si luego lo miramos, como están de inventarios, están bajos. Y luego un principio que tenemos en tanques de producto es que lo que realmente mueve la demanda es el consumo. Y por lo que estamos viendo, sigue estando muy fuerte. Entonces, pues bueno, veremos a ver qué pasa. Por la parte de la demanda, el resumen sería que tiene buena pinta. Muy buena pinta. Y según como dijo además el CEO de Hafnia, y siempre ha dicho, dice, en este sector de producto, lo que realmente mueve todo es la demanda siempre ha estado ahí, nunca ha bajado. Dice, siempre la hemos cagado, perdone por mi francés, como se diría, siempre la hemos cagado con el tema de la oferta, que se ha pedido mucho más barco y es cuando cae todo. Dice, pero bueno, luego lo comentaremos el tema de la oferta, pero de momento sabemos que no se va a tocar mucho, por lo menos de aquí a este año y al año que viene, por lo menos. Luego también ya comentaremos cómo va a ser el futuro. De hecho, sobre esto, bueno, quizás eso más, ahora entraremos luego en la parte de la oferta, pero el debate que se tuvo en el Discord sobre el tema de la oferta fue muy, muy, muy interesante. El dilema del prisionero. Sí. Desde aquí saludos a Driftwood. Es un crack, es un crack. Sí. Pero bueno, que sí, también es muy interesante el tema. Y bueno, y luego ya si también miramos lo mismo también, lógicamente estamos ahora mismo, se está moviendo más volumen a la izquierda, tanto de producto como de químicos, se está moviendo más para arriba. Y luego segundo también en la tonelada milla, que también ha aumentado. Esto es vital, esto es vital. Y era cuando hablamos la primera vez, bueno,
cuando empezamos a centrarnos bien en tanques a principio de año, era la gran duda, el gran riesgo. ¿Esto cuánto iba a durar? Sí. Pero Entonces, bueno, siguen pasando los meses. las discusiones un poco han sido que parece que el tema de la guerra de Rusia y de Ucrania, pues que ya se ha pasado, y entonces cuando bajaron los fletes dijeron, bueno, claro, es que esto es insostenible. Yo creo que el error que ha pasado es que, o lo que la gente no piensa, o los analistas, no lo sé cómo decir, es que, claro, hubo una disfunción muy grande antes de las prohibiciones que creó pues, un aumento de demanda ficticio. Es decir, que había que aumentar inventarios como sea. Entonces, se han estado tirando inventarios y ahora estamos volviendo al equilibrio a lo que se puede sostener en el futuro, que es mucho más interesante. Es decir, se bajó mucho la demanda por el tema de inventarios, hemos pasado el verano y ahora estamos en una disyuntiva que es brutal. Es decir, esta semana Rusia ha dicho que iban a parar las exportaciones de diésel porque se estaban subiendo mucho los precios a nivel doméstico. Y bueno, ya veremos qué pasará, porque también, según han dicho algunos analistas, Rusia no tiene la capacidad para consumir todo lo que exportan de producto. Y en algún momento, pues también van a llenar sus inventarios y tendrán que exportarlos. Entonces, esa es una. Y ahí lo que puede afectar es pues, a la flota oscura, que es la gran duda si la flota oscura va a salir a mercado fuera, pero esos son barcos más antiguos, no está muy claro. Entonces, eso a lo De hecho, mejor... claro, para que lo entiendan los que es la primera vez que nos ven hablando de la flota oscura y tal, básicamente lo que pasa es que si se acaba la guerra, estos barcos que se están dedicando a hacer, digamos, un trading, vamos a decir, oscuro, por, Sí. decirlo, por decirlo claro, Sí, no, esos barcos no los pueden utilizar ya para transporte normal y corriente. O sea, lo lógico sería ya que se retirasen esos barcos. Por lo tanto, habría claro. menos oferta de barcos. Esto dice la teoría, por lo tanto es complicado valorar si el hecho de que acabase la guerra sería muy negativo o quizá no sería tan negativo porque reducir la flota, etc. Sí, pero yo lo que digo es que, o lo que pienso también, es que lo podemos luego comentar en el tema de la oferta, que siempre todo el mundo cuenta de que los barcos son antiguos y que en algún momento pues se achatarrarán ya porque son viejos y ya reemplazarán a los nuevos. Pero si estamos en un mercado de locura, pues por ejemplo Juan me lo acaba de comentar ahora, la venta hasta el barco de Pixios por 40 millones un MR del 2015, que tiene 8 años. Vaya pelotazo eso. Efectivamente, o sea, estamos de pelotazo y por lo que estaba mirando además las últimas transacciones, porque en Clips, por ejemplo, los MR, uno nuevo está en 47 millones, en teoría en astillero. Pero un MR, o sea, para los que no lo sepan, un MR es un barco que mueve producto del tamaño más pequeño que hay prácticamente. Solo hay No, un tamaño el más más pequeño pequeño es que es el handy. el Handy. El MR viene de Middle Range, efectivamente, y normalmente suelen ser barcos que mueven un poco la cuenca del Atlántico, es decir, son los barcos que mueven producto de Estados Unidos a Europa, barcos también que mueven de África a Europa, y bueno, estos barcos para mí son muy interesantes porque hacen tráficos de triangulación, son barcos bastante más baratos de construcción, etcétera, y de mantenimiento que los grandes, pero luego lo veremos también, cuando ves los fletes de los MR a ese nivel que están, pues las compañías que tienen estos barcos pues están haciendo una caja brutal. Y no solo eso, sino que al final si tú, claro que esto es lo complicado, si tú entonces ajustas el NAP actual utilizando esta venta que comenta Juanma, claro, el NAP se te dispara una barbaridad. Efectivamente, porque ahora mismo, según valoración, estaban ahora mismo, pues sí, efectivamente, un barco de ese tonelaje, pues en 34 millones estaba, uno de 10 años. Para que veas, joder. Así que, pues para que veamos cómo está el mercado de verdad, el físico. Es decir, que está subiendo más de lo... O sea, siguen subiendo, o que en teoría subirán los NAP. Ojo, que esto se puede ver de dos puntos de vista, ¿no? Uno es que lógicamente, se vienen unos tiempos de rates muy altos, porque si no, no rentabilizas esa inversión. Y la otra es que el que esté comprando se está equivocando. Ya cada uno que deposite las fichas en la opción que considere oportuna, Sí. porque con el Drebul era igual. No parábamos de ver compras y compras y compras, pero el Drebul pues no tira. Claro. Bueno, todo esto, estamos creo como muy emocionados porque seguimos hablando de la demanda, pero estamos siempre hablando de la oferta, Ves, que es verdad que es lo la que oferta mueve. es donde está el juego, ¿eh? Eso es. Entonces, un poco ya para comentar el tema de crudo, a la derecha,
ha aumentado mucho más también el tráfico de crudo o sea, desde el mes de julio. En julio fue justo también cuando empezaron los recortes de Arabia Saudí y sí que se ha notado y de hecho hemos visto que los fletes de crudo han caído y sobre todo con la caída de los precios de crudo en Rusia, perdón, los recortes de Rusia, los Aframax y los Suezmax han desplomado. O sea, Bueno, aquellos barcos eran, o sea, claro, los precios estaban de loco. Claro, han bajado, pero los precios a los que estaban era una absoluta locura. En plan, Sí, sí. absoluta locura en gigante, en negrita, en mayúsculas, hasta tal punto que es que salía rentable mover los LRs a transportar crudo. Porque Eso es que es. están muy por encima los rates de crudo. Una Eso es. ventaja que tienen los de producto es que pueden optar por llevar crudo si así lo consideran. El problema es dar la vuelta. Es más complicado. Claro, normalmente lo que suelen hacer es que los tanques de producto se les pone un coating, una pintura especial dentro, que más o menos lo pueden reportar el crudo. Luego hay que limpiarlo, o sea, porque no sé exactamente, pues me dijeron que son 2 o 3 veces tienes que más o menos llenarlo, vaciarlo para limpiarlo, que es un coste alto. Sí, es Pero claro, dinero. Era como más de medio millón, era, me parece. eso Lo es, vi en pero un como dice acuerdo. Raúl, si es que si te están pagando 80.000 o visto fletes de 100.000 al día, dices, bueno, pues ensúciamelo. A surfear, claro que sí. Claro, claro, claro. Entonces así hemos estado y así es la gran discusión. Si pasas a la siguiente, porque estamos hablando de la oferta, esto es también de la demanda. Lo estábamos hablando antes, que era, os he comentado lo que pasaba a principios de año, con el Q1 que se desplomó la demanda porque sobre todo Europa tenía unos inventarios altísimos. Pero es que ahora mismo estamos viendo los inventarios de destilados, de diésel y de gasoil, y vemos a Estados Unidos a la izquierda, arriba, que están en mínimos de 5 años. Si vemos a la derecha arriba, Europa, pues está también, han caído bastante los inventarios, si podéis verlos, y están ya cayendo en mínimos cuando vamos justo a la temporada también pues también que aumenta la demanda. Y luego ya no, sin contar, o sea, Singapur, que está también bajísimo, y Fujairah, que son Emiratos Árabes Unidos, que también están sin inventarios. Entonces, ahora mismo, claro, viendo estos 4 gráficos dices, es que, claro, tiene que haber demanda. Es que no hay otra. Sí, Aquí no. es que tiene buena pinta. Sí que es verdad que, claro, excluimos China, que ojo con China, que ha estado Claro, no, pero es ayudando que China bastante. ahora mismo lo que estamos jugando era que también se me olvidó comentarlo, pues que han aumentado las cuotas de exportación de producto. Durante principios de año, cuando el precio del crudo cayó bastante, importaron muchísimo crudo. Y se hablaba mucho de que China liberase sus reservas estratégicas para que bajase el precio del crudo, que ha subido mucho este último mes. Entonces, yo como lo veo es que China sí que podría a lo mejor vender parte de sus reservas, pero otra manera de liberar reservas yo lo veo que es sacando producto directamente. Entonces, de momento, por lo que he estado mirando en Twitter y la gente que lo está siguiendo, al parecer no se ha movido casi nada de producto de China a Europa, que era lo que esperaría. No se ha visto nada. Y sí que China de momento sí que está exportando a países vecinos, a Singapur, a Corea, a Japón, etcétera. Es lo que se está viendo. Pero para mí mi gran tema está, viendo estos inventarios, se tienen que mover los barcos de tipo LR2, los long range, tendrían que aumentarse y empezar a ver barcos que se están moviendo, pues efectivamente, pues estos destinos, a China, a África, a Brasil, cosas de esas que me parece una locura, pero que le daría muchísima más salsa al mercado. La derivada que comenta Juanma es que tiene totalmente razón. Dice que, a ver, ¿cómo puedo comentar? Dice que los crack spread de refino, tal y como están, les interesa sacar producto en lugar de vender crudo. Claro, claro. Claro, es que hay que entender que el oil está a 90, pero luego tú ves el diésel que está mucho más caro en comparación con el precio del Brent y es porque el margen de refino ahora mismo está muy elevado. Las Claro, no, refinerías o sea, están ganando una pasta. tienen capacidad para sacar más producto y luego encima que el otro día lo estuve pensando que era a cuánto les habrá costado a China su precio medio. Porque claro, han estado comprando el crudo ruso con descuento, más luego la otra mezcla que estaban comprando de Estados Unidos. Entonces, yo calculo que China
precio medio $70, 65, por ahí. Y más, y sobre ese precio que tienes base del crudo, le metes el crack spread. Entonces, lógicamente, pues más que sacarse el margen de $20 sobre el crudo, es que encima le sacas el tema de 10. Entonces, no tiene, vamos, es lo normal. De todos modos, yo lo que digo, me extraña que todavía no veo movimientos de barcos. Comenta José que China ha estado liberando reservas, pero claro, Ya es estoy que esperando, sí, efectivamente esta semana se ha confirmado que han empezado a liberar reservas. Y era lo que se comentaba, pues que se hablaba que el precio base del petróleo está ahora en los 70, que es cuando China se pone a manos llenas a comprar petróleo, y el de los 90 cuando China empieza a liberar reservas. Así que bueno, yo lo que he dicho, lo lógico es para mí que China sacase reservas a nivel de producto, que saque ya el producto terminado. eso nos vendría muy bien. Sí, así que nada, veremos. Pero de momento, este gráfico ya lo que da es que tiene que haber demanda. Es decir, porque ahora mismo no hay reservas. Y si no vemos un cambio muy, muy drástico, pues lo veremos. Y justo empieza ahora el tema estacional. Así que nada. ¿Pasamos a la oferta o qué? Sí, vamos a la oferta, que era la gran discusión. Vamos a ver, al final el tema... la Sí, industria cíclica, yo creo que lo bueno siempre es entrar en sitios donde la oferta esté nula. eso es. Entonces, si estábamos sobre todo hablando del producto, el tema está que se ha pedido muchísimo, es decir, no había, cuando también hablamos a principios de año, casi no había pedidos en los astilleros, ya dijimos que tanto contenedores como los barcos de LNG se habían cogido casi todos los astilleros, y aunque quisiesen pedir, pues tampoco habría tanto. Pero bueno, curiosamente, con tanto dinero que han estado haciendo este año, se han puesto a pedir LRs, los barcos de long range, como si no había mañana. Entonces, si ves el orden de pedidos, ahora mismo está un 10% sobre el tonelaje total, y a mí no me preocupaba tanto. Decía, mira, si lo dejamos en barcos de LR, pues dices, bueno, estos son unos tráficos, es decir, sí, es decir, esto va a ser el futuro. Estamos moviendo de que antes todo el mercado de productos se movía en tráficos domésticos, porque siempre ha sido así, es lo más eficiente. Y ahora con todo el tema de, primero la guerra de Ucrania, dos, el tema de las refinerías. Es decir, tanto Estados Unidos como Europa ya han decidido desde hace muchos años que no iban a hacer ninguna refinería nueva, y tenemos todo, tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes como Kuwait abriendo nuevas refinerías, y luego en Asia también abriendo nuevas refinerías. Mientras, por así decirlo, Europa y Estados Unidos cerrando refinerías. Estados Unidos es el país del mundo con más refinerías del mundo, y lo normal o lo lógico está que si están cerrando refinerías van a tener que importar, o sea, si no van a poder hacer ellos el producto, lo va a tener que importar. Entonces, esto va a ser un cambio estructural dentro de este sector. Y lo normal es que efectivamente se pidan barcos de LR, que yo no me preocupaba tanto este incremento, porque al final las millas tonelaje iba a aumentar más. Entonces vas a necesitar más barcos si tienes mayor distancia. Entonces, por eso decía, no lo veo un problema si los tráficos cambian, o sea, cambian tan radicalmente. Lo que sí que me ha preocupado es que también empecé a ver ahora en la segunda parte del año un pedido alto de barcos de MR, también de middle range. Que claro, si tenemos un incremento muy alto, esto pues puede caer al traste todo. O sea, Tendría que comentar muchísimo más. El tema que había con los tanques es que directamente no había apenas pedidos. Sobre todo, bueno, de hecho en crudo, si no me equivoco, los VLCCs sigue sin haber apenas... Claro, en crudo nada. seguimos muy bien. O sea, en Pero crudo... claro, pero el tema es que había tan poco que de momento con lo que han pedido da para estar tranquilo. El tema es que los griegos especialmente se pongan locos y empiezan a pedir a fuego. Eso Pero es. claro, ya te mandaría a 2026, porque bueno, quizá un MR sí puedes conseguirlo para 2025. Claro, es que el tema es que los barcos MR son barcos muy sencillos, no muy sencillos, pero como son más pequeños, se pueden fabricar construir bastante más rápido, y relativamente puedes tener una flota rápidamente en el agua. Entonces yo ya aquí ya no lo tengo tan claro. Entonces, lo que sí que tengo claro es este gráfico de la izquierda, que tanto en el producto tenemos la demanda que ha aumentado, está por encima de la oferta que ha incrementado, pero sobre todo el año que viene. Es decir, todavía seguiremos teniendo la demanda subiendo por el tema de las millas, y apenas hay barcos que van a entrar en el mercado. Y luego ya en crudo ya es que ni cuento, porque es encima... Hay que tener en cuenta también, bueno, quizá esto es yo siendo optimista,
Pero yo creo que la OPEC y Arabia Saudí van a producir el año que viene más barriles que este. Sí. Entonces, a la derecha, lo que pongo aquí es un análisis que puso Hafnia del sector, que ellos básicamente dicen el neto, cómo quedaría por tipo de barco de 2004, 2025, 2026 o 2027. Y no para decir que va a haber menos oferta cada año. ¿Por qué? Porque ellos se basan en unos estimados de los nuevos barcos que van a entrar y también hacen un estimado de los que se van a achatarrar. Y eso es lo que yo no me creo. A ver, yo veo claro, si los rates están altísimos, se me hace muy raro Eso es. que debemos de hacer. Lo discutí con Ed Finlay en Twitter una vez y le dije, mira, yo por lo que estoy viendo aquí, esto es como el cuento de hadas, que siempre parece que sí vamos a achatarrar X tonelaje porque es muy viejo. Pero si ya estamos viendo barcos, pues eso, de 8 años que se venden por encima de 40 millones, o incluso barcos, había visto uno de 15 años por 25 millones, nadie lo va a achatarrar. Es decir, porque al final es, si lo saco, es decir, si teniendo el operativo le saco más dinero que tener que achatarrarlo, no lo achatarraré. Es que no hay, es el incentivo. Entonces, o sea, es decir, pero al final es como una esta de piezas. Cuando empiecen a bajar los rates, esos son los primeros que van a salir de... No, pero es que lo estamos viendo ahora mismo en contenedores. Es decir, en contenedores tienen íbamos a decir los bolsillos, los balances llenos de dinero y todavía a día de hoy no se ha achatarrado prácticamente nada. Es decir, al final lo que yo veo está que no se achatarran barcos hasta que las empresas no están perdiendo dinero. O sea, hasta que dicen, o sea, esto me está costando tener este barco ahí puesto porque tienes tus costes de mantenimiento y dices, me lo quito de en medio y ya me queda el dinero al achatarramiento. Para los que no estén acostumbrados, el tema de los containers, o sea, lo que han hecho es lo que no hay que hacer. O sea, pero literalmente, o sea, hasta el punto de que se pusieron a comprar, subieron muchísimo los rates, superciclo histórico, se empezaron a comprar muchos barcos y cuando bajaron los rates, en plan de que ya parecía preocupante, siguieron comprando muchos barcos. Eso es. Entonces sí, el tema está, y el tema también que ha pasado en contenedores es que la oferta ha aumentado muchísimo este año por el tema de la caída de la congestión y es lo que ha pasado también en dry bulk. Es decir, a nivel de demanda, da una impresión de que, has dicho, por ejemplo, que había una subida de ciclo. No, es que la demanda estaba bien. Es decir, lo que ha vuelto a pasar otra vez, o sea, bueno, hemos pasado la locura del COVID, pero la demanda todavía está bien. Entonces, a nivel de economía, pues más o sea, a nivel también de macro, está del sector bien. Y el dry bulk, hoy no lo comentamos, pero también la demanda está bien. Lo que pasa es que, claro, como no hay apenas congestión, ha aumentado la oferta y entonces han caído los fletes. Pero para que lo entienda la gente, lo que pasaba es que tenían que estar esperando los containers no sé cuántos días antes de entrar a puerto y esos no sé cuántos días que estaban ahí esperando eran días que el barco está inactivo. Es como que no estuviese funcional. Por lo tanto, la oferta real que había de containers en ese momento era menor que la que había en plan de manera neta. Claro. Entonces pues eso, este tipo de cosas ayudan al sector y aquí en este caso lo que estamos con el tema de crudo, de tankers, es que no hay congestión. Ahora mismo tenemos el tema de Panamá, que tampoco le están ofreciendo a los barcos pequeños, a los MR, y sobre todo a los LPG y a los del LNG, pero ya está. Pero bueno, que aquí un poco, viendo el tema de la oferta, el año que viene, claramente, hagan lo que hagan, como ya está cerrado, porque los barcos afortunadamente tardan 2 o 3 años en hacerse, pues queda un año 2024 claro. Yo ya empiezo a tener mis dudas para el 2025 por culpa del 10% del order book que está en total en producto. Y luego lo que no tengo problemas para VLCC o de crudo, que todavía se siguen sin pedir. Y bueno, sigo diciéndolo, o sea, lo hemos hablado alguna vez. No hay en teoría no hay incentivos para pedir barcos nuevos, porque... No, es que la gente está loca, porque para claro, te tienes que apalancar a tipos altísimos. El problema está, ahora mismo los MR están a nivel precio más alto histórico de un barco nuevo, que están ahora sobre los 47 millones, o estará un poco más ahora. Encima, si ahora el mercado sube mucho más, pues pueden estar más caros. Te tienes que apalancar y más o menos tienes un periodo de amortización de 25 años, que claro, con el tema del cero, etcétera, de que las energías fósiles, los combustibles fósiles no se van a usar, en teoría pues no tienes el problema en contenedores o en dry bulk, que sabes que se va a mover ese producto en el futuro. Entonces, hay una gran duda.
Y también hay muchísima gran duda en el crudo, pues porque también se piensa el tema del peak oil, que se va a llegar a un momento de tope de consumo de petróleo y tampoco se ve el incentivo. Entonces, por ese lado tenemos esos dos incentivos, que han subido los tipos de interés, que es caro hacer un barco, y segundo, que no sabemos cuánto va a durar este mercado. Pero claro, ya lo hemos visto todos. Las navieras son como marineros borrachos cuando tienen dinero. Literal. Y literal, o sea, yo, vamos, no creo que esta vez sea la excepción. Entonces, yo lo que quiero ver es una final de año fuerte y un principio de año muy fuerte en 2024. Y ahí, pues bueno, a lo mejor decir adiós ya al sector como inversor, porque según cómo se vean productos. A nivel de crudo sí que creo más a largo plazo, porque veo que nada ha cambiado, todo se mantiene muy bien. Entonces aquí no tengo dudas de momento. Pero que lo va a hacer bien ahora, por lo menos estos dos subsectores, de aquí a final de año, o sea, pues segurísimo. O sea que... Así que nada. Lo que está claro es que no te puedes fiar Por supuesto. especialmente de los griegos y tienes que estar ahí mirando porque, bueno, en containers es que fue una locura, es que todas las semanas se pedían. Claro. Y ahora mismo en tema de producto son los griegos los que están pidiendo. O sea, Sí, lo está viendo. Y yo es que no lo entiendo, porque es que o haces como Angeliki, que sí compra los barcos. O sea, la mayoría de los que ha comprado de tankers ha sido con un contrato ya a bastante tiempo, a más largo plazo, que te salga una TIR razonable, si no es que comprarlo a pelo me parece... A ver, lo que dijeron los noruegos era que cuando se haga mucho dinero en este sector y llegue el dinero estúpido, como lo llaman ellos, que es que se pongan ya a comprar barcos que no hay mañana, ya será muy tarde. Es decir, si estamos tardando unos tiempos de espera, pues que digamos que la nueva flota llegue en 2028 o 2029, pues ya tendremos una década entera. O sea, recordad que todavía estamos en el año 2023. Entonces también se puede mirar así. Pero yo lo que digo, me preocupa, por ejemplo, que pidan muchos barcos MR, que ahora están los griegos, pues eso, porque son Es barcos que que, sí, es que se hacen relativamente rápido y pueden sobresaturar el mercado de alguna manera. A ver, no va a pasar el año que viene y podría ser a finales del año 2025, también, 2026. porque quede claro, con un par de años, con los rates como están, Es que esto va a ser... bueno, ya has hecho toda tu inversión, ya la tienes toda amortizada. Eso es. Así que nada, si vamos a la siguiente. Y es un poco pues lo que estamos comentando de los fletes, ¿no? Este es el sector de producto. Los barcos LR2, los long range son los que más capacidad tienen, los LR1 de Aframax y luego ya los MR. Entonces, La línea azul son los ROI de este año, eso para que es. veáis en comparación al año pasado. La línea azul clarito celeste es la de este año, la línea azul oscura es la del año pasado y el gris te dice siempre el máximo en los últimos 5 años y el mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Que el año pasado se dieron los máximos. O sea, tuvimos la locura del COVID, que fue un máximo en abril, en 2020, pero aparte de todo, se puede ver aquí claramente en esta gráfica que tuvimos un año histórico en producto que nunca se había dado y se dieron prácticamente casi los máximos de la curva. Pero si lo ves, la línea azul celeste ha dado los máximos históricos a principios de este año, o sea, el Q1 ha sido histórico, pero es que no se han caído los fletes, están por encima de la línea gris, que es la media, y claro, lo increíble ahora mismo que es que la mayor flota que hay ahora mismo son los MR, ahora mismo están por encima casi de los LR1 y de los LR2, que es lo que están subiendo ahora mismo eso. Esto era bueno, es que ya lo hemos visto pasar. Cuando iba bien el dry bulk y estaban más altos los rates de los barcos medianos que de los capes, que son los más grandes. Son cosas que pasan y es por el tema de las rutas. Entonces, cuando yo veo estos fletes en un MR que están por encima de los $30.000, pues, por ejemplo, tenemos Ton, tenemos a Hafnia, que ellos, el coste de operativo por barco, el break-even en $9.000 lo tiene Ton y Hafnia en unos 10.000. Y entonces ya piensas, dices, bueno, esto es lo que pueden hacer estas empresas, que son, pues eso, que tienen prácticamente 60-70% de su tonelaje en los MR. Entonces es puro caja. Y luego, por supuesto, también tenemos Scorpio, que creo que es la que más tiene barcos MR. Entonces, son esos tres. Lo curiosamente que tiene Ton, que siempre me está fijando, es que consiguen siempre los fletes medios más altos. Son los mejores. O sea, tienen la flota más vieja
y tiene los flotos medios más altos. Que negocia ahí los rates es un crack. Y bueno, más que negociarlos, yo creo que tienen los barcos en el sitio que hay que tenerlos. O sea, que es un poco eso, eso decían un poco como lo llevan ellos. Pero bueno, entonces en este aspecto, pues, y también si veis ahora mismo, pues los medio máximos, veis el año pasado, pues se tocaron en Q4. Entonces ahora estamos pues camino de lo que podríamos esperar. Es decir, tenemos inventarios bajos, tenemos el mes, que se suele decir el día de Acción de Gracias, que es el día ya cuando empieza a subirse todo, es decir, a finales de noviembre, ya para noviembre-diciembre, que es la gran subida. Y es lo único, es decir, ahora mismo es tener acciones de estas empresas y seguir los fletes, cómo se están evolucionando. Y de momento, pues, llevamos 3 o 4 semanas que muy bien, que no han Que parado va de bien subir. la cosa. Sí, sí. Así También que, es verdad que los rates han subido. sí. Pero lo mejor debería estar por llegar. Y al final, bueno, esto lo comentaremos luego, tampoco es que las empresas hayan aumentado mucho su Claro, valoración en bolsa. eso, pues si pasamos a la siguiente, Sí, esto Bueno, es esto un es de poco... crudo. Sí, no, lo que había puesto era también cómo están los de crudo. Entonces, de crudo este año, pues han estado haciendo un buen año, o sea, es decir, es la línea negra, tanto los barcos grandes VLCC, que han estado, pues eso, en algunos momentos por encima han llegado a tocar los $100.000. Muchos viajes de más de 100.000 que se han visto. Eso es, pues eso, De Okeanis y tal. Tremendo. una auténtica burrada. Hemos tenido, pues eso, desde el anuncio de los cortes de la OPEC, las bajadas, los Suezmax y los Aframax, como comentaba yo, lo han sufrido más por el tema de los tráficos de Rusia. Y bueno, pues el viernes un poco este gráfico lo pasó Ayuso a la derecha, también lo comentó el Finlay, que parece que Arabia Saudí empieza a aumentar la producción en las últimas semanas de agosto y han subido una media de 1,1 millón de barriles al día de producción. Entonces, pues bueno, está claro que yo creo que los saudíes han conseguido el precio que querían. Según se había confirmado, están vendiendo a un premium de $7 por encima del Brent, o sea, que estaban Ahora en que los están en $100 por 100 ya. barril. Y bueno, entonces está claro que el mercado está seco. O sea, está claro y lo han conseguido. Y entonces ahora mismo, pues yo lo que podríamos prever es que es decir, muy buena situación para crudo. Es decir, si China va a sacar las reservas estratégicas, si Arabia Saudí ahora va a abrir un poco la mano, pues bueno, pues probablemente se puede un poco corregir el precio del Brent, que sería bueno también, porque también es preocupante que haya subido tanto y que además haya subido el dólar también a la vez sobre el euro, es decir, que el Que efecto es mal sube. por los dos lados. Efecto Claro, moneda y claro. aparte sube el oil. Es lo que decimos siempre del tema de la destrucción de demanda, que esto pues es una locura. Entonces, lo mejor es que se ajuste un poco esto y bueno, para todo esto, pues positivo también para crudo. Así que yo creo que también, es decir, veo una recuperación, que se va a recuperar el sector ahora. También un poco para la subida también estacional del año. Entonces, bueno, también Habrá yo que creo ver. Si bien, claro, es lo que sí que además se ve. Si bien la bajada de la OPEP pues se los ha cargado, pero es temporal. O sea, yo creo o quiero pensar, quizá me pase aquí de optimista, que van a aumentar producción el año que viene, seguro. sí. A ver, el tema está que teníamos en la gráfica esta anterior que hemos llegado a un récord de consumo de petróleo. Bueno, siempre es la misma pregunta, porque el tema está que en producto se mueve por el consumo. Es decir, si tenemos necesidad de consumo, pues se mueve el producto. El tema ya del crudo es más complicado, porque la demanda no quiere decir que es igual al consumo, que es lo que está haciendo China. O sea, está comprando crudo pues a manos llenas y luego no sabemos, es decir, si se mueve o no se mueve, pero lo que sí que se ha visto es que hemos llegado, creo que era 103, 104 millones de barriles diarios de demanda, hemos llegado a tener. Entonces, pues bueno, por lógica, es decir, al final, pues si los países de Asia, etcétera, siguen creciendo, sobre todo India, que es lo que se ha visto, pues China, que comparada con el año pasado, que estaban cerrados, este año ya están abiertos, entonces se ha recuperado también muchísimo consumo o demanda, por así decirlo, y está claro. Es decir, que bueno,
Esa es la gran pregunta, ¿dónde llegaremos al máximo de consumo de petróleo? Pero mientras se siga demandando petróleo, este sector va a ir bien, es lo que hay. Sí. Así que... Te paso slide. Y nada, esto fue uno de los slides que se comentaron o también en la conferencia de Pareto, que justo también cuando hay una correlación de inventarios, lo que he enseñado también de producto, esto pasa también sobre el crudo. Y aquí pues pasa lo mismo. Tenemos una correlación de que se han estado cayendo los inventarios de petróleo crudo y justo cuando viene una corrección, pues también subirán ahora mismo también los fletes de VLCCs, de los barcos grandes. Y como veis ahí, hemos llevado una corrección desde el Q2 al Q3 y lo mismo. Pues ahora pues se podría esperar otra recuperación. Sí. Así que es lo mismo. Es decir, que también todo se sitúa que está bien para el crudo. Sí. Tiene pinta que el 24 es que tiene que ser buen año. Sí. Y bueno, aquí esto pongo esta slide de Hafnia, pero esto es lo que llevo tirándome de los pelos todo el año. Bueno, esto pasa con todas, o sea, con Sí, todas. que era, ¿cómo puede ser que las empresas, en este caso Hafnia, había dado su previsión para el año y los analistas, el consenso de los analistas, que es la media en este caso eran 8 o 9 analistas, lo dan por debajo de lo que ellos dicen? Que dices, es que, no, o sea, digo, bueno, pues todo sorprenderán a ellos al mercado. Entonces, en este caso, directamente, si veis aquí en el del medio, que es justamente ya con fletes cubiertos que tienen para Q3, harían un resultado de 730 millones de dólares, Hafnia, pero viendo ahora mismo también cómo están ahora mismo los fletes y lo que tienen cubierto, o sea, ya superarían lo que dicen los analistas. Es decir, que lo que tienen ya cerrado, que esto ya está confirmado. Entonces, todo lo que encima pueda subir más en mercado, pues todavía va a sorprender más el mercado. Entonces, pues bueno, pues Yo no sé curioso. si lo que harán es cuando queden 2 o 3 semanas para que presenten resultados, los ajustarán al alza, pero vamos, los de 2024, las previsiones son muy bajas. Muy Bajísimas. Es bajas. que cuando lo ves por años dices, pero ¿cómo puede ser? Si es que además no... Entonces, esto podría ser un poco la razón a lo mejor por la que yo he visto que el sector pues ha estado bastante lateral, yo creo, incluso para abajo este año. Que lógicamente tuvieron la gran fiesta el año pasado y este año pues han ido bastante laterales. Entonces, bueno, pues... Yo creo que habríamos tenido mucho rally si no hubiésemos tenido los recortes de producción. Porque al final eso te mete un extra más de ruido, aparte del tema de lo de Ucrania. Pues sí, Y puede bueno, ser. Y yo creo que también yo creo que entran dentro del paquete de empresas energéticas y petróleo. Entonces, cada vez que caía el petróleo, pues yo qué sé. Yo creo que los es, fondos cuando... que Porque es es lo que curioso dice. eso, ¿eh? Porque al final, yo no sé cómo lo ves tú, pero sí que hay cierta correlación, Mm, pero tampoco mucha. Tampoco. Aquí lo que te interesa es que se mueve petróleo, más que el claro, claro. Pero yo siempre lo decía, precio. creo que un día lo dije, yo es que aquí parece que no ganas nunca. Es decir, cuando anuncian recortes, bajan los precios o las cotizaciones porque se va a mover menos producto en teoría o menos petróleo. Y cuando suben los precios, pues en teoría también bajan porque, claro, el precio está muy alto y van a mover menos. O sea, es como Eso todo mal, todo mal, sí, sí, sí. efectivamente. Pero no lo veo así. Es decir, yo lo que tengo muy claro es justo lo que está, el gráfico del medio y el de la derecha, y están generando caja tranquilamente. Entonces digo, pues mira, que diga al mercado lo que les dé la gana. O sea, esta empresa, pues están generando muchísima caja con lo que tienen, con lo cual, y de momento el escenario no ha cambiado nada. Porque claro, parece que como la noticia de ya del embargo o del cierre de Europa y Estados Unidos al petróleo ruso, pues como que ya ha pasado y no pasa nada, y esta historia, ¿no? De las ton miles. Pero esto se mantiene, claro. Es que digo, hemos también tenido el tema del inventario de Europa, pero digo, ahora que se han comido el inventario, pues ahora ya empezamos una nueva dinámica. Entonces, pues es lo que hay. Así que bueno, bien. La setup es buena, yo diría. Sí. Pero vamos a ver, Y aquí nada, pues entonces, eso. efectivamente, entonces aquí si vemos el resumen, lo que decías tú al principio, que tienes las acciones de Scorpio desde principios de año, pues sigues en pérdidas. De O hecho, sea, estarás,
quizá ligeramente en positivo porque ha pagado un poco de Ha pagado, dividendo, un efectivamente, poquillo, un ha pagado poquillo. dividendos, pero bueno, un año totalmente lateral que no ha pasado absolutamente nada, mientras es una empresa que ha estado generando caja, que ha hecho unas recompras y que ha ido quitándose deuda. Es decir, pues parece que no ha pasado nada positivo este año, ¿no? Para Scorpio. Y luego, bueno, pues las otras dos del sector, tanto Tom se ha recuperado ahora, también lo mismo. Tuvo también, pues eso, casi todas, pues Tom creo que fue de las que a principios de año con el Q1 en marzo llegó a un 30%. De hecho, Claro, que al final además, esta subida es que fue tremenda, ¿eh? Es que no, y era... aparte además que me acuerdo en una conferencia también que lo habíamos comentado, que era la única que estaba cotizando un 20% por encima de NAP. Sí, sí, que de hecho Mientras, aprovecharon eso para comprar más barcos utilizando acciones que estaban, o sea, muy buen movimiento, chapo. eso es. Entonces luego ya corrigió otra vez, pero claro, estaban todos, bueno, es que claro, porque el resto no estaba ni cotizando a NAV ni nada, o sea, es que aquello era como... Y entonces, bueno, pues más o menos, salvo el tema de Hafnia, que se ha pegado y más que nada ha sido, Pero pues porque ha subido últimamente, ¿eh? Porque hace un mes estaba igual que las otras. eso es. Entonces, si ves la subida, pues que justo agosto, ha sido agosto, es decir, los que entraron en Hafnia en julio y en agosto, pues enhorabuena, porque se han perdido ya el dolor de cabeza de todo el principio de año, de la bajada y tal. Y ahora, bueno, pues ha subido bastante. Con Hafnia, pues creo que nos ha comentado alguna vez que tiene una política de dividendos que en cuanto, Muy pues, buena, o sea, muy buena, Hafnia. tanto Tom como Hafnia, lo bueno que tienen es que, pues, cuando aquí esto podríamos discutirlo, empresas griegas o empresas, en este caso estas dos son danesas, aunque Hafnia cotiza en Noruega, es también danesa. Al final tiene una política clarísima con el inversor. Entonces, toda la caja que generemos es directamente dividendos. Entonces, no toda la caja, pero vamos, que tienes un porcentaje de ratio de deuda Muy alto, muy alto. O muy sea, alto es y mucho en dividendo. eso es, en este caso Hafnia creo que pues en cuanto pase y que lo va a pasar en el próximo cuarto, la siguiente fase ya, pues creo que cuando llega a tener un 20% de deuda sobre activos, pues se incrementa el pago de dividendos, que es lo que va a pasar. Entonces, yo creo que por eso a lo mejor está subiendo, por eso, porque es a la espera de que el próximo Es que lo que, Q3, lo que pasa con Hafnia es que es de las que debería de cotizar a NAP, ¿sabes? Debería tener valoración premium, en mi opinión. Por eso la tengo yo. sí. Pero bueno, veremos. De momento es la que mejor me ha ido. Y bueno, yo llevo llorando todo el año con las que cotizan en Noruega por la caída de la corona El noruega, NOK. que ha sido, vamos, un dolor de cabeza, porque claro, sobre todo las que compraste el año pasado o el anterior, como en plan Kulko, etcétera, pues ves la rentabilidad sobre la corona noruega y es buena, muy buena, pero claro, si la pasas a euros, pues, en fin, o en mi caso coronas danesas, que también es el euro, pues se quedan igual. O sea, me he perdido bastante. Ya, hostia. Entonces que O eso lo había también hay que tener en comentado. cuenta que en este rendimiento que te pone aquí el 0% de Tom probablemente no estén incluidos los dividendos que ha pagado mucho dividendos este año. No, Tom. no, se apaga mucho dividendo, efectivamente. Es decir, y pasa también con esta subida en marzo. Es decir, casi todas estas acciones pagaron el mega dividendo de final de ejercicio también. Entonces, se enmarcaron un Q4 histórico, casi todas, y los dividendos fueron brutales. Entonces, efectivamente, aquí estamos hablando a nivel de cotización y no estamos olvidando de los dividendos. Y lógicamente tenemos tanto Tom como Hafnia que han pagado bastante. Y Scorpio, pues curiosamente Scorpio, que es la que no ha pagado dividendos y es la que todo el mundo dice, bueno, está haciendo recompras, en teoría es la que más se debería revalorizar la acción, sobre todo también con el descuento que está cotizando sobre NAP, pues bueno. De momento la jugada a mí por lo menos me ha salido relativamente mediocre. Yo las que llevo estas tres, llevo de tu lista llevo estas tres. Sí, y hombre, y luego, a ver, con Scorpio yo creo que es la opción preferida de Twitter. O sea, Claro, porque es que la gente, no, pero es que cada X tiempo, además el día que suben, no paran de poner el volumen de las calls para el año que viene eso te iba a decir. Y ya son, está el CEO, el dueño, comprando calls de Scorpio otra vez, tal. sí, No sí, les gusta, entonces, ¿eh? entonces sí que es una acción que yo creo que se ha movido mucho con el tema de opciones. eh, y un poco por desgracia, pues para una empresa que quieres a lo mejor
operar con opciones que está un poco lateral, es decir, que el dinero se puede ganar, pero la idea era efectivamente que hiciese una corrección, o sea, una corrección al alza, claro. Claro, también hay que decir que si bien está lateral, estos 9 meses ha tenido muchas subidas y bajadas durante el año. Ha habido tiempo de que se haya metido con opciones de ganar mucho o perder mucho en función Sí, sí. del timing. Porque claro, se fue a 60 y algo, que se fue a NAP en su momento, y luego bajó a 40 y pico, o 40. Sí. No, a mí me cogió al principio de año con calls y la verdad es que no me puedo quejar. Ahí Pero enganchaste bien, sí señor. enganché bien, pero lo de siempre, es decir, cuando pegó la caída, que fue lo que te pasó a ti, dices, bueno, esto va a volver a pasar otra vez. Y no pasó. Entonces es un poco lo que he visto que ha quedado un poco, pero bueno. También estoy también con acciones, o sea que tranquilamente. O sea que no... Las comparas con los rendimientos que han dado las de Grudo y es tremendo. Claro, entonces si vemos el de crudo, Okeanis, pues bueno, Okeanis tampoco nos mintamos, o sea, pegó la subida de marzo y ha estado lateral casi todo el año. Y justo esta semana se ha hecho un máximo histórico ahora. Es decir, está ahora... Pero bueno, que ha estado, es decir, lo bueno que ha tenido Okeanis es que subió mucho a principios de año y se mantuvo. Entonces, así a nivel de anual, pues bueno, y con esto nos quitamos no cuento los dividendos, que es una burrada lo que han pagado. Con lo cual, pues eso, rentabilidad de Okeanis es increíble. La mejor. La mejor, efectivamente. Frontline, pues también ha estado ahora en máximo histórico ahora mismo, es decir, pues las dos top están ahora ahí. Y bueno, Euronav, que no se sabe dónde está, todavía no se mueve mucho por ahí, tiene una foto un poco más antigua. Lo de Euronav es para programa de salseo. El programa es Salseo, efectivamente. Pero bueno, también estaba la discusión esta, que yo creo que la discusión cuando empezamos ahí en el Discord con el tema de pedir o no pedir flota, también se sacó el tema de Euronav. Me acuerdo que sacaron ese vídeo del año 2018, que si se habían equivocado o no, porque Euronav dijo no vamos a pedir barcos nuevos. No creemos que tener flota nueva, eco, etcétera, sea una diferencia. Y entonces, claro, lo puso como en aquella época fue cuando Okeanis lo vio y dijeron esto va a cambiar. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la visión de Okeanis. Es decir, si ves alguna o escuchas alguna entrevista al CEO, fue lo que dijo. Dijo, hubo una oportunidad en este mercado en los años 90 cuando se pidió el doble casco, que era una diferenciación, y es una diferenciación tecnológica, que si estás ahí, pues te coges todo el ciclo. Y vio lo mismo cuando el tema del tema de en el año 2020, la implementación del combustible de bajo sulfuro, de bajo azufre, que los barcos con scrubbers y con que fuesen más eficientes, que tendrían también, serían el nuevo estándar de la industria. Entonces dijo, estos barcos van a tener un premium. Y luego, claro, la idea está que lo que dice Okeanis, cuando ya esté este sector en la subida de la subida, lo vendo todo. Que era un poco lo que dice Original Braille, que es que estar invertido en Okeanis es un sector, o sea, con este management ni te tienes que preocupar en el cuándo vender. En cuanto él ya venderá, cuando esté en el top venderá todos los barcos, que es también el plan, es decir, que lo hace él por ti. Y mientras tanto, pues está pagando, pues eso, prácticamente toda la caja que generan la están pagando en dividendos. Entonces, claro, esto da un poco también de pensar o de discutir, de decir, ¿te vas a comprar una griega de estos a descuento? Claro, este es el tema. Y por lo menos la falta en la que yo históricamente suelo caer. Claro, de comprar barato, es la famosa pregunta, ¿comprar barato o comprar calidad? Pero en estos casos, que también se discute mucho, dices, yo invierto, por ejemplo, porque creo en el sector de crudo. Hablamos un poco de cómo está la oferta, cómo está la demanda, y a lo mejor, pues efectivamente puedes acertar y va a pasar lo que tú has visto. Pero si estás en la empresa equivocada, pues te pasa por delante todo el ciclo. Y claro, ese es el problema, de por verlo tan barato que al final seguirá siempre barato. Pero si está barato, claro, el tema es cuando hay diferentes tipos de descuento, ¿no? Por un lado está el descuento que pueden tener, por ejemplo, D'Amico o Scorpio, que para mí son dos de las mejores opciones ahora mismo, porque están muy baratas y yo no creo que el management sea malo, sin ser tampoco super top como puede ser el de Torm o el de Okeanis. Y luego está el descuento masivo de navíos, TNP y estas otras que cotizan a que el management te está robando, que el management no te va a dar un duro. Eso es. Y aquí... ya son dos cosas, ya son dos cosas a lo que estás invirtiendo. Estás invirtiendo a
tankers o lo que sea. O lo que Y sea. estás invirtiendo a que cierto management cambie su política a la hora de hacer Claro. ciertas cosas. Claro. Entonces, creo que también en el Discord se discutió allí con Proletario, que era lo que decíamos, que era que te puedes poner cuál es el precio objetivo de una empresa y segundo, hacer el descuento sobre el management. Y en ese aspecto ya dices, pues esta empresa vale tanto. Pero a mí me parece muy subjetivo, o sea, hacer ese descuento. Es que es subjetivo. Creo que, Claro. por ejemplo, para que os hagáis la idea, yo creo que hay tipo en sacos que está a $19 ahora. Creo que el NAP de sacos estará, pues no sé, entre 70 y $80 a lo mejor. A lo mejor es un poco menos, 60 y algo, pero bueno, que es altísimo en Sí. comparación a lo que cotiza. Pero claro, es que esta gente... Claro, y me acuerdo que Miss Mayer dijo, le pongo precio objetivo a $30. Y dice, más que nada, si el sector va a ir bien, esto se mueve a $30. Claro, lo que tú dices, con que un día digan, oye, vamos a repartir tanto de caja, pero es que, lo que digo, es que esta gente tiene incentivo en comprar barcos. Entonces, yo es que contra los incentivos de la gente no... Es complicado. Claro, entonces te metes en Okeanis y tranquilamente. Claro, O sea, con eso, Okeanis estás tranquilo. Con eso es. Con Okeanis con Hafnia y Torn también estás tranquilo. con Okeanis lo que me gusta es lo que dice todo el mundo. Es que está muy cara, que hay que esperar a que baje más. Y mientras dices eso, sigue subiendo. Sí. Entonces, pues nada. Suele pasar. Eso es. Suele pasar. Entonces, nada, si vemos la siguiente, que es un poco lo que estábamos comentando. Esto es pues eso, mi tabla un poco casera dentro del sector. Y entonces lo que he marcado es que, claro, lo que me está gustando mucho es la evolución de los fletes de los MR y qué empresas tienen más MR. Y era lo que habíamos dicho, pues tenemos Scorpio, que es la que más tiene, y ahí lo he marcado 60 barcos de MR, Hafnia sus 53, Tom tiene 55, incluyendo la ampliación de este año, y también tenemos a D'Amico. Y bueno, no he puesto ahí a Diamond Shipping también. Entonces, bueno, D'Amico no la hemos comentado, pero también, o sea, es una empresa un poco más pequeña, pero están religiosamente todas las semanas haciendo recompras. Es una empresa que tiene muy poco free flow. O sea, la mayoría está en la... Este es un caso raro, es decir, es una empresa familiar que tiene 70% de la empresa, ¿no? 70, sí. Es una esta curiosa lo de D'Amico, porque para colmo cotiza en Italia, que también es per se raro en el mundo del shipping. Y que el valor oculto que tenía, por así decirlo, es que tenía muchos barcos que no eran suyos, eran del banco, pero tenían ellos la opción a comprarlos, y esas opciones estaban muy por debajo del precio que hay ahora de venta. Si lo ejecutan y lo vendiesen, se ganarían una pasta. Yo creo que el management lo está haciendo bien. También es verdad que es una empresa muy apalancada, y también tenéis que tener en cuenta que, igual que pasaba en Greenrock, que era la comparación más parecida, que diría yo, a D'Amico, pero en Dreyfus, cuando tú tienes este tipo de contratos con los bancos, tu break-even es más alto. Sí. Entonces, claro, como ahora los están ejecutando, pues su break-even de la flota baja. Ya digo, yo tengo posición y, bueno, yo creo que lo están haciendo bien. Ahí están recomprando todas las semanas. Sí, o sea, es que están recomprando. Dice Juanma que el riesgo es que la terminen privatizando. Claro. Pues si mañana me dan una prima del 25%, pues las vendo y compro más Hafnia o más Scorpio o lo que sea. Sí, no, porque lo que tiene aquí, claro, es esa. Te voy a decir más navíos, pero... Tanto Hafnia como Tom sabemos que ahí va a ser pago de dividendos. O sea, te lo van a dar en contado la subida, y más o menos el equity, si se mantiene, se sube un poco más, pues sabes que podrá subirse. Lo que también lo hemos comentado alguna vez, que las empresas que pagan dividendo tienen un premium, es decir, que encima van a subir más. Tom, la ventaja que tiene es que encima cotizan en Estados Unidos, con lo cual cuando suele haber rallies, normalmente el mercado de Noruega, o en este caso Tom, que cotizan, yo las tengo en Dinamarca, cotizan un poco más a lo que vemos, cómo se está moviendo el mercado, pero vamos, se mueven muy parecido. Sí, por decirlo, el mercado europeo es más racional y el mercado americano es locura. O sea, días de mucha subida y días de mucha bajada. Sí, efectivamente. Cuando sube el mercado americano te dices, ¿qué ha pasado hoy? Nada, no lo sabes. O cuando baja muchísimo, ¿pero qué ha pasado hoy? Tampoco lo sabes, pero volatilidad sí que la tienes. Y claro, ahí es un poco pues lo que hay que abrazarse con Scorpio. Entonces, pues si veis un poco ahí a la derecha, el precio sobre NAP,
que he actualizado ahora, pues lo que he visto es que los NAPs este año han ido subiendo, conforme han ido repagando deuda, conforme yo creo que se empiezan a actualizar incluso los precios ahora mismo, estamos viendo las transacciones y de la flota, subirán más, pero es que Scorpio sigue ahí en su 70% sobre NAP, que dices, bueno, Tom, estamos en el 94, ya sabemos que llegó a pasar un 20% sobre NAP, y Carmia que todavía sigue con un descuento curioso, junto con Amico. Entonces, El de Amico veo más complicado que se vayan a, sinceramente. sí, Pero están haciendo bien el trabajo, no sé. sí. Yo ya Entonces, digo, estoy tranquilo. O sea, no, con TNP, pues podemos hablar de esa gente. sí, con TNP pues tendrás más salseo, pero lo que tú acabas de decir, que estoy tranquilo, me pasa lo mismo. Es decir, aunque este año las he tenido también en lateral, es que veo la caja que están haciendo, te están pagando dividendos de momento y bueno, salvo Scorpio, que yo creo que es más un tema de que se haga un reajuste en algún momento de este año. Y bueno, por lo que se está viendo en las calls, todo el mundo está esperando la gran subida. Pues bueno, veremos. Veremos a ver, pero vamos, que de los fundamentales está bastante claro. El resumen sería que más allá de lo que digan las cotizaciones, yo lo que hay motivos por estar optimista. Y claro, es curioso porque al final hay muchas que han dado un resultado este año muy bueno. Por ejemplo, Fro. Lo que pasa es que Fro era medio situación especial por el tema que tenían con Euronap, por eso subió tanto. Sí. Pero que Anis, al final, este año, y pasó también en el Drybook. Al final, los mejores resultados los suelen dar Las de calidad. las empresas de mucha calidad o las empresas que son como D'Amico. Yo a D'Amico le tengo confianza. Sí. Pero lo bueno que tiene Okeanis en este caso está que si tú crees en el sector que va a subir o lo que sea, Okeanis te lo va a dar. Es decir, además tiene una flota premium, también la gestiona muy bien, pues ya sabes exactamente que si no sube la cotización, te lo van a pagar en dividendos. O sea, la caja que generan la tienes para ti. Y curiosamente, pues empresas de calidad, cuando pasa esto, pues en este caso, pues también lo veis, tanto Frontline como Keanis están ahora mismo siempre, han estado este año cotizando la mayoría sobre NAP, o a nivel de NAP, más o menos. Pero si el NAP sigue subiendo, pues... Claro, en este caso, ¿qué está pasando? Que el NAP sigue subiendo. Entonces, Okeanis sigue con descuento a pesar de estar en máximo histórico. También sigo diciendo lo mismo, por el tema de la corona noruega, a lo mejor. Entonces, pues si tocamos 260 NOK el otro día, pues estaría en 263, 264, más o menos está cotizando ahí. Y Frontline, pues lo mismo. Entonces están ahora... Comenta Juanma que el NAP de TNP será 50-60 ajustando por los contratos que tiene a medio plazo. Pues puede ser, puede ser. Quizá me he tirado. Bueno, pero da igual. 10 dólares arriba, 10 dólares abajo, con el descuento que tiene. Le Tampoco, puse ahí 52,34 el NAP. tampoco te Que cambia mucho. vamos, si se pone a 30 dólares, vamos. O sea, Sí, sí, claro, te haces un 50 y pico por ciento. También comentan con USEA. Lo que pasa con USEA es que vendieron todos los tankers y, bueno, a lo mejor les queda uno aún, pero vamos, que se han puesto a comprar Drybulk y a mí es que el Drybulk no me gusta. También veo muchas preguntas, bueno, si quieres comentar algo del tema, pero veo muchas no, preguntas no, de no. Steam, GSL, containers y tal. Digo, pues, Puede estar ahí, tenemos justo, llevas la anterior slide, al final ahí tenemos a Navíos, que nuestra amiga Angelique pues también ha comprado MRs, o sea que... sí, Sabes que decimos, ya están aquí dando aquí los de que tienen que comprar más oferta, pues ha pedido para entrega 2026 o 2027. O sea que, pues eso, pues estamos ahí con sacos y con navíos, pues en fin, a ver. Así que... bueno, al final en esas dos empresas se ganará dinero, plan mucho o no, en función de lo que decía el management de ambas, más que de lo que haga el ciclo, lo cual es Sí, curioso. sí, sí. Y luego, bueno, no hemos mencionado International Seaways, que Sí, también una opción interesante. es una empresa mixta, también interesante. El tema está que, bueno, pues ha pasado esta cosa famosa con John Frederiksen, que la quiso comprar y quisieron hacer el poison pill, el management. Yo la verdad es que no me gusta mucho el management de International Seaways. Es el típico caso de empresa americana que ganan un pastón todo el management a costa, a mi parecer, de los accionistas, y también para mí tenía John Frederiksen la razón. Es decir, cuando ves los sueldos que tienen y los bonus que se ganan, dices, pero esta gente... y entonces, bueno, yo creo que están haciendo
un dividendo más o menos para quedar bien. Y bueno, la empresa es muy interesante, pero por ese aspecto, pues también vemos el descuento que están sobre NAP, un 67, que yo creo que se mantiene. O sea, es decir, está muy bajo, debería subir un poco más. El año pasado fue espectacular el rendimiento en bolsa de esta empresa, porque yo me acuerdo que entra a $15, me parece, en enero. Sí, yo compré por ahí en su momento, pero la vendí relativamente pronto. Y bueno, en teoría lo tiene que hacer bien, pero en este caso, pues es una empresa que dices, pues mira, quiero los dos sectores, pues es interesante. Frontline, bueno, también tiene, ¿no? Frontline tiene, estaba pensando, tiene 18 LR2, ¿no? Pero bueno, Sí. que en este caso yo creo para mí son las tres, la Santísima Trinidad, Scorpio, Hafni, Thorn, las que tengo más. Las que tienen más fe. Sí. Así que nada, vamos ya con tenedores. Cuéntame. Aquí lo que quería comentar un poco es también lo que os he dicho. Más que nada, o sea, el sector está mal, muy mal. No por volumen, sino por un poco el tema de la cantidad de oferta, por la caída de la congestión. Y los años que vienen, con toda la oferta que va a venir, pues pinta todavía peor. Pero bueno, lo que quería un poco compartir con vosotros es que un poco a nivel de macro, de cómo están los mercados, porque esto lógicamente lo que mueven son productos de consumo discrecional y también permanente, más o menos. Y realmente, pues lo que podría pensar con la subida de los tipos de interés es que cayese mucho y me ha sorprendido, porque tampoco ha caído tanto. Entonces, si pasas a la siguiente diapositiva. Voy. Pues bueno, lo primero está que a nivel de cómo lo están haciendo, pues bueno, CIM ha reportado pérdidas en el Q2, OneHigh también, estas eran las que estaban más expuestas al spot. Y luego el resto, pues está más o menos haciendo buenos números. Es decir, si ves a Costco, está haciendo un 24% sobre, me parecen increíbles, o más un 13%. ¿Qué pasa? Que bueno, la gente a lo mejor está un poco desilusionada porque como si es normal ganar un 60% de EBIT. O sea, es que yo no sé qué empresas hay que ganen eso. Entonces, bueno, volviendo a lo normal, pues no está mal, pero por ejemplo, para comentaros, CIM, por ejemplo, se hizo en mayo, es cuando se hace la negociación de los contratos anuales, sobre todo para Transpacífico, y CIM lo que solía tener un 50, o sea, tiene un 50% de su capacidad en Transpacífico. Y un 50% sobre esa capacidad lo solía hacer en contratos anuales, que es decir, un 25% de toda su capacidad. Total. Y este año decidió bajar su porcentaje del contrato. ¿Por qué? Porque estaban tan bajos que dijeron, no nos interesa. Pasamos de hacerlos a largo y preferimos estar expuestos al spot. Entonces, durante el verano se corrigieron un poco el precio del spot y subió un poco, pero ahora que hemos sacado el peak season, que es todo un poco la campaña de la vuelta al colegio y la campaña de Navidad, pinta muy mal. Entonces, no sé si le va a salir bien o no la jugada que han hecho. Y luego, lógicamente, el resto de navieras todavía estaban este Q2 con los contratos del año pasado que se firmaron anuales y ahora tienen la renegociación de los nuevos, que más o menos, para que te hagas una idea, estaban el año pasado se cerraron $8.000 por un 40 pies y este año pues yo creo que se han cerrado en $1.500. ¿Y el break-even es cuánto? El break-even está en 2.000. Buah, Entonces por eso Zin dijo que no lo quería hacer, porque no quería meterse en pérdidas aseguradas o prefería ir vacío. Para mí el problema que tiene encima ahora mismo es que tiene que quitarse los barcos viejos. No sé cómo tiene, porque claro, tiene un modelo de negocios muy bueno, que es, en vez de tener los activos, lo tiene todo en leasing y cuando el mercado baja, pues se quita los barcos. El problema está que, claro, cuando no había barcos, empezaron a negociar leasings con más años para tener un precio más bajo de contrato, pero yo creo que, lo estuve pensando el otro día, yo creo que lo mejor que podía hacer era cancelar esos contratos, o sea, pagarlos y quitarse los barcos de medio. Porque, bueno, si nos da tiempo a mirar lo del metanol, ahora mismo el coste más que más tienen que mirar es el tema combustible. Y los barcos viejos que tienen les cuesta muchísimo dinero mantenerlos. Y si no Pues a mueves mí mercancía... me ha sorprendido ver cómo ha habido renovaciones de barcos antiguos a rates decentes. Me ha sorprendido mucho. Eso lo está haciendo MSC y yo creo que es la estrategia de quedarse con el mercado. No tiene, bueno, aquí no está MSC porque es una empresa privada,
pero es la que no ha parado. Y este año, con el mercado totalmente cayéndose, seguía y sigue renovando. O sea, todavía sigo viendo renovaciones que digo, pero están locos. Pero están usando la caja. Claro, calculo que hicieron de caja el año pasado 55.000 millones de dólares, pues tienen para correr. Y lo que digo, CIM tiene que tenía 2.500 en caja o 3.000. Una locura. Si el tema con Cime era si iba a quemar más caja de la que tenía, porque si no es, entre comillas, es buena Claro. inversión. Yo lo que haría era, utilizaría parte de esa caja para cancelar los contratos, porque te sale más caro tener el barco, porque al final tienes un coste día de combustible o lo que sea que no te hace falta, y ajustar a lo que hay ahora mismo. Pero bueno, ya veremos. Si pasa a la siguiente, a De hecho, nivel... ya se había visto que en MPCC habían ya pagado para cancelar contratos y recuperar el barco. Sí, que es un poco lo que yo vi en Offshore Drillers cuando se cayó el precio del petróleo del Brent. Muchísimas petroleras majors lo que hacían era cancelarlos, tenían barcos de drill para 2 años y les daban el precio, o sea, se lo pagaban y decían fuera, ya está. Porque al final es mejor, es decir, si al final no te interesa ni crecer producción, bueno, en este caso es el tema de petróleo, pero si ves que no hay mercado, ¿para qué vas a pagar? O sea, aunque lo tengas ya cerrado. Luego tienes unos Claro. costes variables que das la pérdida ya puesta y ya está. Yo creo que para CIM sería positivo, por lo menos quitarte los barcos viejos. Si luego llegamos a la parte de metanol, para mí CIM tiene tiene a nivel de costes con los barcos nuevos del LNG increíble. O sea, ahí sí que puedo ahorrar mucho dinero. Y por eso digo que si se puede quitar todo el barco antiguo y tener esos barcos del LNG, Pues es que los barcos antiguos se los va a quitar entre este año y el que viene. sí, es que lo que estaba yo calculando era que por combustible lo que estaban pagando es una barbaridad. Y aparte que son los que, si lo miras del sector, son los que prácticamente el 90% de la flota sin scrubbers tiene CIM. Y aunque ahora ya no hay tanto diferencial entre los dos combustibles, entre el marine bunker con azufre y sin azufre, pues sigue siendo alto. Es decir, yo miraría por la flota nueva, que es más eficiente. Entonces, bueno, aquí lo que quería enseñaros es la situación de capacidad que hay del mercado. Curiosamente, en Asia-Europa hay más capacidad este año que el año pasado, si veis que es la línea violeta a la izquierda. Y luego, si veis en Estados Unidos, también tenemos más capacidad que el año pasado, pero reduciendo capacidad. Curiosamente, en Europa están aumentando capacidad y en Estados Unidos la están reduciendo. Entonces, parte un poco, eso es lo que comentaba, que es el tema de la congestión, que ya no hay tanta congestión, pero la duda es por qué suben más a Europa y por qué bajan a Estados Unidos. Entonces, si pasas a la siguiente, cuando vemos los volúmenes, sorpresa, sorpresa, este año se están moviendo más volúmenes de contenedores a Europa que el año pasado. Y en Estados Unidos estamos por debajo del año pasado, pero estamos por encima de COVID. Entonces, para mí son volúmenes que son sanos, son razonables. Es decir, el mercado no se ha caído. Entonces, cuando pasan Wall Street Journal o Bloomberg, que no para de decir que las exportaciones de China se han desplomado, no sé qué se ha desplomado. Lo que se ha desplomado son los precios, pero a nivel de volúmenes se mantienen, es decir, o se han subido. Entonces, lo que yo aquí veo es una caída de precios. Es decir, lo que estaban antes, que pues por el tema de COVID había mucha demanda, los chinos podían vender al doble. Pero yo aquí lo que veo es, a nivel del tema de inflación, algo muy, muy positivo. Para que baje la inflación, quiero decir. Entonces, lo que también aquí podemos ver es qué está pasando en Europa. Yo creo que con la inflación que estamos teniendo en Europa, se hace muy competitivo importar producto de China ahora mismo. Porque aparte que el yuan también está un poco más devaluado sobre el euro y es más interesante comprar en China. Si miras la parte de exportaciones de Europa, la historia es al revés, claro. O sea, estamos muy mal. Pero bueno, entonces, esto lo quería dejar aquí, que es tema de contenedores o lo que sea, pero yo creo que es más para a lo mejor a la gente que le guste el análisis macro, que es algo curioso. Que es lo que Para estoy usar viendo. estos datos, ¿no? Entonces, cuando hablemos de recesión, estos números son los que se van a caer cuando hay recesión. Es decir, cuando realmente las importaciones se desplomen de verdad. Y cuando veamos, por ejemplo, que en Estados Unidos
se caen las importaciones por debajo de antes del COVID, por ejemplo. Que es que, claro, lo del COVID fue un año muy especial. Pero en Europa sí que es verdad que con el COVID tampoco aumentamos tanto. El problema fue que fue Estados Unidos la que estuvo absorbiendo y chupando todos los volúmenes. Y De claro, hecho, es claro, mucha subida la que tuvieron. claro, es que, a ver, a nivel de porcentual, tú es que lo ves ahí, pero es que si de 2,4 a 2,8, es decir, son 400.000. Zeus, sí, Bueno, pero en el mes de marzo, que es del post-chino, pues de 2,2, tuvimos el histórico de 3 millones de contenedores, que es que aquello es, pues eso, que sigo diciéndolo, este es el trade lane más grande del mundo, que mueve. El segundo después es Europa, a nivel de contenedores, pero si lo veis es que pues se subió un 30 o un 40% sobre unos volúmenes que son altísimos. Entonces, que claro, esto movió todo el mercado. Entonces, claro, la caída que veis de agosto, junio y agosto en violeta el año pasado, fue brutal. Es decir, cuando llevo experimentando una caída de volúmenes muy, muy grande, que fue, pues básicamente, China vuelve a reabrir, se acabó el tema de aquí fue cuando empezamos a hablar de los inventarios, pero realmente lo que sí seguimos viendo a la izquierda está que Europa no ha pasado lo de Estados Unidos, nunca lo pasó. Y de hecho lo curioso es que estamos importando más volúmenes que nunca. esto es negativo de cara, con toda la flota que queda por llegar, madre mía. Entonces, claro, si lo veis, entonces por eso las liners han aumentado capacidad en Europa, porque los volúmenes han aumentado, aunque los fletes hayan caído, lo que sea. En Estados Unidos, si veis, sí han caído sobre el año pasado, pero son volúmenes muy saludables. Pero bueno, yo lo que estaba pensando era, pues eso, se habla mucho de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, se habla de recesión, y yo lo que estoy viendo está que estamos más cerca de la recesión aquí en Europa, si no estamos ya. Y en Estados Unidos, pues estamos a muy poco de caer, yo creo. Pero bueno, si pasas a la siguiente, pues era un poco lo que comentaba, que ha habido una desconexión totalmente entre oferta y demanda en contenedores, pues en el año Madre mía, es dura, ¿eh? Es Ese dura. 11% no son barcos, ese 11% es el tema de la congestión. Y ahora a la derecha te dice aquí que a nivel de oferta un 2,8 sobre la demanda, que va a aumentar más. Lo que pasa es que en el 2024 vienen una de barcos que es, entonces, normalmente lo que pasa es que las líneas de contenedores, como es un mercado más controlado, no están añadiendo capacidad. Lo que han estado haciendo ha sido añadiendo más barcos y ir más lento. Y lo que se ha anunciado ahora hace estos 2 meses, este mes, hay una festividad en China, el Golden Week, a principios de octubre, que se cierra todo, y es justo aquí ya, pues terminamos el peak season, y ya se han anunciado unas 60 cancelaciones de barcos. Es decir, que van a intentar controlar la oferta porque se ve la caída de volúmenes. Entonces, pues eso, ahora mismo pues veremos que las velocidades medias van a bajar, el gráfico del medio, que pues estamos más o menos por debajo de 14 nudos, que es, para mi parecer, bastante lento. O sea, bueno, se mueve lento, es decir, desde que el sector empezó a perder dinero, yo cuando empecé en esto, pues los barcos iban en 21 nudos de velocidad. Empezaron a caer por tema de bajar precios de combustible, y si veis, pues están cayendo por debajo de los 14 nudos, que bueno, prácticamente son las velocidades que se mueven los barcos en ballast, en vacíos, de crudo o de dry bulk. Entonces, bueno. Y luego, si veis a la derecha, pues un poco comentar el tema macro. Es decir, si estáis viendo un poco el tema de la producción industrial, la zona, que es la raya verde clarita, que es la zona euro, está... Esto es duro, ¿eh? Este Esto, dato, ¿eh? yo oí una salvajada que dijo nuestro amigo Antonio el otro día. Antonio, digo, el presidente del Sí, sí. gobierno, que había caído, se había desplomado Alemania un 60%. Dice, bueno, pues entonces comprarán más de España. Digo, sí, justo. O sea, España, por ejemplo, importa más de Alemania de lo que nosotros exportamos, porque lógicamente, cuando hablas de Europa, hablas de Alemania, que es el corazón de Europa. O sea, mueve todo el sector. Y esto es preocupante. Entonces, para mí, estamos confirmadamente en una recesión. Ahora que caiga todo, pues no sé, ya veremos. Y
Y bueno, a nivel global, pues si ya lo veis a nivel de manufacturas, pues desde enero, febrero, abril, julio es cuando están pintando esto mal, si lo comparáis con el año pasado. Así que, Es que la verdad es que poca confianza yo. Bueno, tiene ligera relación con esto, pero estaba preparando, bueno, lo iba a hacer la semana pasada, un especial del mercado del gas y, hostia, la industria europea se ha hundido, ¿eh? Se ha hundido en consumo de gas. O sea, sí, pinta mal, sinceramente pinta mal. pinta muy mal, sí. Las empresas químicas alemanas, etcétera. O sea, yo he visto exportaban mucho, por ejemplo, Alemania exporta, es como decir, es la fábrica de fábricas del mundo. Es decir, cuando China quiere hacer una fábrica, solía pedir a Alemania robots, etcétera. Y también es una empresa, son muy fuertes en químicos. Y lo que hablaba con China el otro día, me dijeron que dice, mira, estábamos ahora mismo importando más de China a nivel doméstico porque es más barato que traer de Alemania. Entonces, por ese aspecto, a nivel de exportación, porque al final Alemania, pues eso, tiene su balanza comercial exterior, pues era lo que tiraba muchísimo como un efecto locomotora. Y entonces China ha caído muchísimo la demanda sobre Alemania. Yo creo que es un tema de precios y un tema de costes. Tanto yo creo que, claro, si lo piensas, China son los que ahora mismo están comprando el petróleo más barato del mundo. Y segundo, pues ellos tienen ahora mismo también tipos de interés más bajos, pues eso, al Están final. mejor posicionados, la verdad, las cosas Claro, como son. entonces tienen unos precios más competitivos. Entonces, ahora mismo su mercado doméstico, pues lo que decían, a nivel de automoción, piezas, etcétera, pues les compensaba más comprar a nivel doméstico que comprar piezas de Alemania. Y en el tema de químicos, pues estoy viendo lo mismo, que por el tema energético, pues Alemania ya no es competitivo. Y esto es un problema, o sea, un problema muy serio. Entonces, bueno, A ver cómo lo, a ver cómo lo cómo. resuelven. Sí, así que nada, ya pues. Comenta Francisco Castro, esto no sé, yo no sé si tú lo sabrás, algún comentario sobre Hapag-Lloyd, que está la cotización Zigzagueando. zigzagueando, subiendo un 10 y al día siguiente perdiéndolo. La verdad que no, Eh, no sé decir. pues a ver, lo que pasa con Hapag-Lloyd es que tiene muy poco free flow esa empresa, porque también los dueños tienen 70-80%, ya lo hemos comentado alguna vez, y, y puede haber algún movimiento de mercado. Yo, de las containers son es la que mejor se ha movido, fue la que tuvo contratos más a largo plazo. Luego, segundo, Hapag-Lloyd es una empresa que tenía mucha exposición al mercado transatlántico, es decir, el de Europa a Estados Unidos y Estados Unidos a Europa, que cuando cayó el de China, el de transatlántico subió muchísimo. Entonces estábamos viendo fletes de 5.000, 6.000 dólares y cuando todo el resto de tráficos estaban cayendo, este se mantuvo, subió y Hapag-Lloyd, que es la que más tiene exposición a este tráfico, pues de hecho le ha salido mejor que cualquier otro liner. Este mercado ya se ha desplomado ahora. ¿Por qué? Porque también durante el verano los liners han puesto más capacidad en este tráfico. Está sobre los 2.500 dólares más o menos, 2.000, 2.500. Y entonces, pues, es decir, van a dejar de ganar tanto dinero. Entonces, un poco, por así decirlo, de las del sector, sí, la que mejor lo puede estar haciendo ahora mismo y acabar el año, pero el sector en general está mal. Entonces, Es que tiene mala pinta. no puedo decir, ahora mismo estamos con lo de, a lo mejor, yo que sé, el rebote del gato muerto o lo que sea que se llama, ¿no? El tema es, claro, empresas como ZIM, que están cotizando, no sé si ZIM tenía 20 y algo dólares en caja y te están cotizando a la mitad. A lo mejor ahora es menos de 20 y algo después de haber pagado el último dividendo. Claro, Porque están cotizando por debajo de la caja que tienen, con cero deudas, y están diciéndote el mercado que eso va a perder mucha caja los próximos años. claro, entonces, a ver, relativamente, de las de containers es la que menos ha bajado un 3,27 este año. Em, yo, para mí está cara. Está cara con lo que veo venir. Entonces, sí que es la empresa de las de mejor calidad del sector. A CIM, por ejemplo, la han castigado 3 veces más que a Hapag-Lloyd, pero también es verdad que CIM, al estar más expuesta también al spot, pues en ese aspecto, cuando he puesto antes el gráfico del EBIT, pues claro, es la primera que ya reporta pérdidas. Yo, vamos, no me sorprendería
que empiezan a reportar pérdidas el año que viene algunas, además de CIM. De hecho, sería algo razonable, ¿no? Sí. Entonces, si lo ves, las que más expuestas están, pues Hyundai, hubo también rumores, por cierto, pues mira, ahora que lo has comentado, Francisco, estaba el rumor, Hapag-Lloyd iba a comprar a Hyundai, HMM, la que está ahí, y el gobierno coreano no dejó hacer la transacción. Ahora mismo Hapag está desesperada para comprar una empresa. ¿Por qué? No hay un gráfico aquí, pero si ves a nivel de tamaño, el libro de pedidos de MSC es 1,5 millones de TEUs en capacidad, que esa es la capacidad que tiene Hapag-Lloyd hoy. Entonces, Hapag-Lloyd, que es la quinta naviera del mundo, se quedaría en una... 1,5, madre mía. Se quedaría en una Comparándolo. liga un poco fuera. Entonces, lo que está clarísimo es que se va a hacer un merge con alguna, o se va a comprar alguna, y mi apuesta es que va a ser con One, ONE, que es la japonesa. La ONE se juntó con varias, tiene un CEO que es Jeremy Nixon, que es americano, basado en Singapur, y muy parecido un poco al estilo también que le pasó a Hapag. Entonces yo creo que One, que está ahí también, yo creo que tendría su sentido, porque Maersk probablemente se haga una alianza con CMA en el futuro, MSC lo irá por su cuenta y luego las pequeñas, ZIM, por ejemplo, pues se ha hecho ahora alianzas con MSC, que es lo que seguirá haciendo. Y entonces yo creo que a lo mejor la cotización, pues eso, estuvo esos vaivenes con los rumores de compra, de que va a comprar a otra empresa. Entonces quieren utilizar su caja y lo normal, pues yo creo, dentro del tamaño de estas empresas, tiene su lógica que Hapag se una con One. Que cada vez haya menos operadores, ¿no? Sí, o sea, el mercado se va a concentrar todavía más. Lo que más miedo me da es ahora mismo MSC, que tiene un 18-19% de cuota de mercado, y si con todo, o sea, sin molestarse, lo que ha hecho MSC es que decir, en vez de comprar una empresa, lo que hago es que compro barcos. Entonces no tengo ningún tribunal de competencia y nada que me diga nada. Y prácticamente a nivel orgánico se pueden poner o se van a poner fácilmente en un 25% de cuota de mercado. Que yo creo que es lo que quieren hacer, quedarse con el mercado. O sea, quedarse con una parte muy importante del mercado. Entonces, en ese aspecto, estás allí, las de tamaño medio, CMA ha pedido muchísimos barcos y en este aspecto, pues la Qué discusión... pena, O sea, Esto da para otra discusión como la que teníamos en el Discord de pedir o no pedir el prisionero. Y en este caso me quedo fuera, es decir, alguien se quiere quedar con todo el mercado y ¿qué hago yo? ¿Me quedo fuera o no con este aspecto, ¿sabes? O compito. Es decir, ahora mismo me pongo a comprar más barcos, que ya no es un tema de economías, es decir, es un tema de tamaño. ¿Quién es el más grande para el futuro quedarse con este mercado? Porque a diferencia de este sector, con el resto, es decir, si tú ves, por ejemplo, Frontline, o Euronav, que es la que más barcos tienen de crudo, creo que controlan un 4% del mercado, un 5%. Aquí la concentración que hay es increíble. Es decir, pues eso, el top 10 controla el 85%. O sea, todas estas navieras de aquí controlan el 85%. pero Y todavía se están concentrando más. ya como última reflexión, y si quieres pasamos o acabamos aquí el vídeo, qué pena que todo el dinero que han generado en esta parte del ciclo se lo vayan a gastar en barcos nuevos o en pelearse entre ellas para echar a otras del mercado, aguantando años en pérdidas. Es una pena tremenda y es Eso, bueno, cíclico a más no poder, ¿eh? sí, y mira, yo siempre he dicho y siempre defendía, sobre todo discutía con Gabriel, que los contenedores no son cíclicos. Pero también es verdad que lo que hemos pasado aquí es que, claro, es que estaban generando 70% de EBIT, que es que, claro, que no ha pasado nunca y volverá a pasar. Entonces, esto se contará a sus nietos. Y, y lo que pasa es que, claro, pues cuando tienes mucho dinero, muchísimo, pues haces auténticas, pues eso. MSC pues se puso a comprar, bueno, no sé si la ha comprado, ¿cómo se llama ahora? ¿Alitalia? O sea, la antigua Alitalia, que se llamaba no sé qué. Ni idea. No sé si la empresa de bandera, la aerolínea italiana, ¿vale? Es que antes se llamaba Alitalia, ahora no sé cómo se llama, la compró Lufthansa, pero es una empresa que desde el año, es la Iberia de Italia, ¿vale? ¿Han comprado, han entrado a otro sector?
Sí, esto no si te enteraste, pero bueno, aquello es, o sea, que dices, pero MERS y CMA han comprado aviones, que si quieres, te digo yo que estoy en el sector también de tema de transporte aéreo, si quieres perder En dinero, Italia. compra un avión. Si quieres perder dinero, compra un avión, porque un avión... Estoy flipando porque creo que era Maersk, ¿no? La que entró fuerte con el dinero en el sector logístico, lo cual pues puedo Sí. comprender hasta cierto punto, pero esto ya de comprar aviones me ha flipado. O sea, lo de comprar aviones eso es heroína pura. O sea, eso es, o sea, piérdelo todo. Entonces, pero ya no solo eso, es que han comprado Alitalia. Que Alitalia es, pues eso, empresa de bandera italiana que desde que la crearon en el año 45 ha perdido dinero todos los años. Es que no ha perdido, o sea, no ha ganado dinero nunca esa Madre empresa. mía. Y yo creo que pues habrá por algún interés económico, lo que sea, la han querido comprar, ¿sabes? Pero es que no. Y bueno, también han comprado Bolloré. CMA también se ha puesto las botas. O sea, CMA se ha dedicado a comprar empresas de logística francesas. Está muy cerca de Macron y, y compraron Jeffco, que Jeffco era... Le compraron Jeffco porque Jeffco la tenía el ferrocarril ruso. Y Jeffco lleva la logística para todo el grupo Stellantis. Y ahora la ha comprado CMA y luego han comprado ahora Bolloré, logística también. Entonces, pues eso, en fin. Vaya, No sé. vaya, vaya. Daba para muchas historias aquí, pero bueno. Hay aquí un último comentario, ya pasamos a la siguiente parte. Nos comenta Manuel que antes hablábamos mucho de CIM y que por algún motivo desapareció las conversaciones. A ver, lo Bueno, que ocurrió es que a principio del año pasado yo hice un vídeo que estará pues, por ahí, o sea, por ahí, está en el canal de Momentum, uno de los domingos comentando que yo empezaba a ver mucho peligro en CIM y que había vendido. A partir de ahí, la empresa siguió subiendo y luego, salvo que tengamos la suerte de que venga Tatín, que es un insider del sector, pues a no ver, hay mucho más que hablar. claro, a ver, CIM, que pues efectivamente, si ves esta gráfica, tú lo has marcado aquí, el Q1 del 22 y el Q2 del 22, el tope del tope. Si ves la línea negra, que era CIM, pues era de las que más ganaba del mercado y además pagaba dividendos. Entonces, y la que más con descuento estaba del resto, es decir, porque el rally habían subido muchas, pero era la que más barata estaba. Entonces, pues sí, era una empresa que era increíble. Entonces, yo llegué a tener posición personal pues de auténtica locura, por encima del 50% de la cartera. Madre mía. Pero claro, eso es cuando estamos hablando de convicción. Sabes que yo estoy dentro del sector, sé lo que está pasando, sé lo que están haciendo y sé lo que están ganando. Entonces, cuando esto no se lo aconsejo a nadie, o vamos, salvo que efectivamente, al final esto es un tema de convicción. O sea, que no. Pero bueno, que claro, ¿por qué no se habla más? Pues lo mismo, pues que el sector ha caído muchísimo y al estar más expuesta de todas también al spot, que era lo que estaba pasando, porque lo que pasó también era que cuando el mercado estaba subiendo, la que más dinero generaba era CIM. Y eso, por ejemplo, se puede ver en el Q3 del 20 o Q4 del 2020 también, que era pues al tener todo en spot, si tú veías las subidas, se veía directamente en la cuenta de resultados de CIM. Entonces, Además que ha yo, soltado, o sea, salió a cotizar a $15 y ha pagado más de 30 en dividendos en un año. claro, Un lo año que y pagó, medio. o sea, Una CIM, locura lo de CIM. CIM pagó efectivamente lo que pagó en dividendos y luego lo que se revalorizó, pues se ha ganado mucho dinero con ella. Entonces, eh, pues bueno, luego cuando empezó a caer, la gran pregunta era, ¿está barata? ¿No compensaría comprar? Y dice, bueno, esto es al final comprar un cuchillo que está cayendo, porque sí, efectivamente está barata, pero el sector está cayendo. Entonces, yo lo Claro, que decía, comenta Francisco Castro que la subida de CIM es porque ha habido un upgrade de CIM, o sea, bueno, lo pregunta de JP Morgan. Yo la verdad no lo sé. Sí que me sorprende que cotice, porque creo que se han pasado. O sea, yo no tengo posición desde hace no, mucho tiempo y la veo ahora y veo que con la caja que tienen, sí que es verdad que en su momento cuando dieron el guidance de que no iban a quemar caja, dije, joder, que el guidance, si de verdad no queman caja en el que debería ser su peor año, por el tema de los contratos, pero bueno, modificar el guidance y si van a quemar caja, pero aún así es que claro, es poca caja la que van a quemar en comparación a la gran cantidad de caja que tienen y el descuento que está cotizando ahora respecto al cash que tienen. claro, Teniendo entonces, un momento ahora ya donde estamos pega hablando, por mucho. ejemplo, una discusión value, ¿no? De decir, bueno, esta empresa está en descuento sobre lo que cotiza, pero es que en mi caso, por ejemplo, no me gusta invertir con el viento en contra. Y en este caso, todo lo que veo para el futuro es malo. O sea, entonces decir, vale, es una empresa barata, pero es que no veo la salida. Entonces,
este es un sector, siempre digo, para mí parecer, no me parece cíclico como otras, que está tan expuesto a una commodity, pero en este caso porque al final estás expuesto a la economía mundial. Entonces, ¿qué pasa? Si tú miras el PIB mundial de los últimos 10 años, pues ha estado subiendo. Entonces, pues con más tranquilidad estoy, pero ahora mismo llevamos hablando de recesión desde hace un año. Pues al final, tanto se habla que al final, pues eso, el reloj pues dará la hora cuando se dé. ¿Sabes? Habrá recesión en algún momento. Pero lo que sí que estoy viendo está que yo viendo los números ya me huele esto a recesión. Entonces, francamente, no es tan buena idea a lo mejor meterte en una empresa de este estilo o de este tipo antes de una recesión. Entonces, es como lo veo. Son doble riesgo. Flota, no sé. Bueno, ¿quieres comentar? ¿Cerramos aquí o comentamos lo del metanol? Lo dejo en tu Me mano. gustaría comentar la metanol, a lo mejor se puede hacer en 10 minutos o 15. Venga, vamos allá. El metanol, el combustible que más que prefiere Antonio. Sí, el del futuro. Entonces, puse esta foto aquí porque lo estuve en Copenhague la semana pasada. Vino nuestra amiga von der Leyen al nombre del barco, porque este es el primer barco de metanol sostenible que se ha dado, que se ha hecho ahora. Esto es histérico. Y decía también von der Leyen que gracias a las ayudas de la Unión Europea, la gente decía que no era posible y lo han conseguido, porque este barco es de carbono neutral cero, neto. Entonces, lo que quería compartir con vosotros, porque la otra vez cuando lo hablamos el tema de shipping y tal, pues me mandasteis bastantes comentarios y preguntas y bueno, y me encontré un artículo esta semana pasada sobre esto, me puse a hacer unos números y es lo que quería compartir con vosotros. Entonces, si pasas a la siguiente, porque la pregunta es, ¿esto realmente es sostenible, sí o no? Entonces, estamos viendo ahora mismo que se están pidiendo, es decir, contenedores que eran los que más dinero tenían, decían, bueno, dentro de 30 años, ¿qué es lo que podemos pedir? Porque, claro, el bunker marine se emite mucho CO2, es muy sucio y tenemos que tener algo sostenible. Y, claro, a diferencia de los coches, que ya tienes ahora la opción de coches eléctricos, no hay barcos eléctricos, ni turbinas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que contenedores que eran los que más dinero tenían, el mass order book se empezó a ver este año, sobre todo el año pasado, que ahora lo que más está de moda es pedir barcos de metanol, de dual feeding, que quiere decir que pueden poner combustible normal o poner combustible de metanol. Y ya curiosamente, para mí la noticia es que estoy empezando a ver otros subsectores del marítimo, del shipping, que también están metiendo metanol. Entonces, en este caso, pues tenemos barcos ya de MR, que hemos comentado antes, de tankers, de producto, que se mueven con metanol. Hafnia también ha hecho un pedido. Y en Drybull, Lauritsen, pues también tiene pedidos de barcos de metanol. Es decir, que se está moviendo esto. Entonces, bueno, parece que puede ser el futuro. Entonces, nada, si le das a la siguiente. Curioso, ¿eh? Curioso, porque el tema del metanol es que no era tan... Claro, entonces, ¿por qué es el combustible futuro? Y esta slide la puse la anterior vez que estuvimos aquí, pero lo quería un poco recordároslo, que es ¿por qué es sostenible? Pues porque ahora mismo el metanol se obtiene a nivel industrial a través del carbón. Y bueno, en este caso se hace para cuando se tiene que hacer metanol industrial, pero claro, esto es muy sucio. Emite mucho CO2 porque lógicamente utilizas carbón como energía para conseguirlo. Y luego está el metanol gris, que es el que se hace con gas natural. Entonces, esos dos son malos, que es el que se hace a día de hoy. Y entonces, el sostenible es el interesante. ¿Por qué? Porque se hace a través de hidrógeno y entonces a través de hidrógeno se captura CO2 y luego ese CO2 se vuelve a echar otra vez cuando se quema. Pero en teoría ya es neto porque lo que estás cogiendo de CO2, pues eso, eres neutral, eres de cero. Y entonces hay dos maneras. Una es que puedas obtener el hidrógeno para capturar ese CO2 de manera sostenible, o ya el verde, que es directamente utilices electricidad, que esa electricidad pues venga directamente de molinos de viento, de paneles solares, o no sé por qué, no llego a entender por qué la biomasa la dan como sostenible cuando la biomasa también echa CO2, pero bueno, greenwashing lo veo yo. Vale, nos vale. Entonces es el metanol gris, el metanol verde, ¿vale? Entonces el concepto es
que como capturan CO2 para obtener el metanol, pues luego al echarlo ya eres neutral. Entonces, el metanol es interesante porque tenemos la infraestructura más o menos del búnker, que más o menos se puede mover en barcos, que lo puedes mover en tuberías y se puede reutilizar un poco toda la infraestructura a nivel mundial. Entonces, sería un cambio más o menos sencillo, ¿vale? Entonces, si pasamos a la siguiente. Entonces, dentro de esta noticia, Maersk apostó y ha dicho que para el año 2040 pues van a estar todos los barcos que piden ahora desde el 2023 hasta esa fecha, pues serán todos de metanol y en algún momento pues su flota será totalmente de net cero, que no emitirán CO2. Entonces, en España, también lo comentas otra vez, que pues habían cerrado un acuerdo tanto en La Coruña como en Huelva. Y en España ya se ha creado una empresa que se llama Phoenix X Spain, que pertenece a Maersk, que es también está con esta que se llama C2X, que es para que Maersk tiene un porcentaje y lo que van a hacer es producir este hidrógeno y a través de este hidrógeno producir el metanol. Y entonces la idea está que en España producir unos 200.000 toneladas de metanol en 2025 y llegar a producir 2 millones de toneladas al año en el año 2030. Que sería más o menos para poder dar un tercio de las necesidades de metanol a Maersk. Entonces, bueno, visto sobre el papel, es bueno, ¿no? Porque esto es sostenible para el medio ambiente y además, pues produce también para España, ¿no? Así que es algo que bueno. Muy verde. Pero dicho esto, el green metanol, lo que es el metanol que se produce es el mismo, da igual que sea verde, gris o marrón, ¿no? Bueno, no, en teoría no, porque tiene que ser verde, que es decir, que tiene que ser... No, pero quiero decir que el metanol es el mismo, ¿no? Que si no pudiesen echarle verde, le pueden echar gris. El metanol es el mismo y entonces, para ponértelo como tal, para hacer este viaje, los que hicieron los de Maersk, de Rotterdam a Copenhague, que tampoco hay mucho, lo pusieron el green metanol, que costó un pastón, pero lo han hecho para decir, oye, lo vamos a hacer. Y a partir de ahora el barco se mueve con biometanol, que es pues eso, con todos los desechos que hacen del aceite de cocinas, etcétera, se hace un proceso químico y se produce el metanol. Entonces, no es sostenible ese, pero es más, es decir, lo podrían pagar porque ahora quería enseñaros los números porque el metanol verde a día de hoy es una auténtica locura a nivel de costes. Entonces, si le das a la siguiente diapositiva, entonces, bueno, ¿qué pasa? Entonces, el metano se obtiene que en el Power-to-X, que es ahora mismo, si es la primera vez que oís esto, os puedo asegurar que en los próximos años oiréis muchísimo por el tema de qué es lo que está, sobre todo esto, financiando en la Unión Europea. Esto es una tecnología que más o menos no se descubrió, pero que Dinamarca también están aquí a nivel puntero. Tenemos Ørsted, que es una empresa que instala molinos eólicos, y ahora mismo se están haciendo muchos proyectos de aerogeneradores y de campos solares para ir directamente al Power-to-X, porque lógicamente saben que no hay demanda de tanta electricidad y toda esta electricidad pues se hace una electrolisis. Con esa electrolisis se consigue el hidrógeno verde, unas plantas de hidrógeno, y sobre eso pues necesitamos el CO2 y a través del CO2 se hace una metanización y ya con eso pues se puede, pues decir, para movilidad se puede hacer metanol, se puede hacer también fertilizantes químicos, se puede utilizar un poco el exceso para bombas de calor y se puede producir electricidad también con este metanol. Es decir, es una manera de almacenar. Entonces está ahora mismo, pues, como dicen en inglés, el buzzword o la palabra así muy repetida, el Power-to-X ahora mismo. Power-to-X. Esto es como el Suena futuro cool. del futuro. Suena cool. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora en España, por ejemplo, que hay mucho sol y no hay demanda, ¿qué podemos hacer? Power-to-X es la solución. Todo lo que te sobra de electricidad, hacer el hidrógeno verde y esto pues ya solucionamos el problema. Así que si vas a la siguiente. Voy. Y esta es una pregunta, es decir, el hidrógeno, y aquí ya lo dejo, o sea, se está mirando como si fuese una fuente de almacenaje, porque al final no es una energía, es un vector energético, es decir, es una manera de, a través de energía se obtiene hidrógeno y luego este hidrógeno se hace un efecto inverso de la electrólisis para tener electricidad. Entonces, aquí hay una comparativa que era la electricidad que tienes directamente de la red,
es decir, a un eólico, lo mandas a un autobús de estos públicos, cargas la batería. ¿Y qué quiere decir? Que con 144 kilovatios que generan los molinos de viento, llegarían 130 kilovatios a ese autobús y haría 100 kilómetros de autonomía. Es decir, esto es súper eficiente. ¿Sabes? Que más o menos se pierde en el transporte unos 14 kilovatios hora, más o menos. Y aquí abajo vemos el despilfarro energético que supone el hidrógeno, que es... Es que la electrólisis está... Uf. 714 kilovatios, con la electrólisis estás perdiendo un 30%, se te quedan 500 kilovatios, luego eso lo tienes que comprimir, porque eso lo comentó Ciprés también en un tema de la energía, no sé qué, que decía que, no sé si también había trabajado con el hidrógeno, y decía, el hidrógeno es muy complicado de mantener, es muy caro, o sea, tienes que meterlo compresión, también es bastante peligroso, y si lo ves luego en tema de transporte, perdemos otro 30%, ¿vale? Y luego de ese 30% luego lo tienes que meter en autobús, que luego ese autobús lo que hace es, pues es como un generador de electricidad, porque la diferencia del otro está que tú coges electricidad directamente y luego lo llevas a una batería. En este caso el autobús, las células lo que hacen es generar electricidad y mueve 100 kilómetros. Entonces, bueno, no sé si ves la comparativa. Sí, O sea, habla por sí sola. es como, o sea, 700, o sea, es como 7 veces más. Porque no, directamente desde la fuente, es decir, necesitas 714 kilovatios para llegar a transmitir 342 kilovatios a través del hidrógeno y que luego mueva 100 kilómetros ese autobús. Entonces, vamos, que no tiene sentido. O sea, sí, efectivamente es un por 5, como dice Juanma. O sea, es una locura. Y que es que además, que yo es que lo decías, es aplicar las leyes de la termodinámica. Es que dices, es que no estás perdiendo durante todos los cambios del proceso y lo que haces es desperdiciar energía continuamente. Entonces bueno, si preguntas a un político, a mí me gustaría también aquí generar un poco, los que seáis ingenieros, porque yo, bueno, estudié físicas en el colegio, fui de ciencias, pero vamos, que luego ya me metí por la rama de económicas y luego la rama de aquí de tal, pero me encantaría que los que seáis ingenieros, químicos, etcétera, pues también que comentaseis un poco, porque me gustaría, a mí esto me estalla la cabeza, o sea, porque es que no tiene sentido, o sea, es decir, no sé, entonces no paran de decir, bueno, es que el problema está que el hidrógeno ahora mismo es muy caro, pero hay que hacerlo a nivel de masa, de economías de escala, para que baje más el precio. Pero digo, pues es que no tiene, sabes, que estás despilfarrando continuamente en ese sentido. Entonces, pero bueno, esto era el ejemplo del que quería poner del hidrógeno, pero el Power to X, que es decir, estamos obteniendo hidrógeno, si vas a la siguiente, conseguí hacer unos números, ¿vale? Y en este caso lo quise meter en el sistema del sector marítimo. Entonces, aquí se pone un ejemplo que a día de hoy, un barco medio en contenedores, un barco de 5.000 TEUs, con una velocidad de 16 nudos. Ahora os puse anteriormente que la velocidad está de media en 14 nudos, pero bueno, más o menos con 16 nudos, el consumo son 75 toneladas de bunker que hace al día un barco de estos, ¿vale? Entonces, si llevásemos nuestro barco a Rotterdam a cargar, si tuviésemos nuestro barco con scrubbers, ahora mismo el diferencial que hay entre el combustible con azufre y sin azufre no es tanto. Tenemos una diferencia de $30 por tonelada. Que bueno, llegamos a tener diferencias, si veis abajo la gráfica, llegó a estar por encima de $1.000 el combustible con azufre. El VLSFO llegó a estar, con el tema de la guerra de Ucrania, se llegó a poner a 1.100 y llegamos a tener un diferencial con del scrubber pues de unos $300 que llegamos a tener. Si veis ahora cómo están casi a la vez. Que también me vuelve loco últimamente, que lo están mirando, que por qué se ha dado esto es otro tema. Y es un tema más del tema de los cortes de Arabia Saudí con el petróleo agrio, se llama, que tiene azufre. Lo han cortado y al cortarlo se ha subido el precio del combustible barato, por así decirlo. Pero bueno, esto es otra historia para contarlo. Sigamos con el hidrógeno. Entonces, si lo veis ahora mismo, a día de hoy, nuestro barquito de 5.000 TEUs, lo más barato para cargarlo, curiosamente, en Holanda, es un barco de la MG. Es muy curioso, ¿eh? Porque, curioso. Y estamos hablando, tú, Raúl, que sigues el precio del TTF, está más o menos equivalente, que es a lo que suelo seguir yo, que son $12-13 el MMBTU.
que está ahora mismo el Sí, TTF. por ahí estará. Sí que esto lo puedo decir exacto. Porque sé que está a 40 y Vale, algo el... 40 y pico euros está Vale. por megavatio. Pero lo que quería decir era que a día de hoy están 586 toneladas, más o menos el equivalente de tonelaje del NG. No es lo mismo porque no es la misma unidad, pero si lo veis en el gráfico de abajo, es lo rojo. Llegó a estar altísimo, claro, no tenía ningún sentido el tema del NG. Cuando ya se puso el TTF, pues a 200 euros. Pero aquí, hablándolo a precios actuales, hoy es más barato mover tu barco con LNG que con cualquier otro combustible. Entonces, yo como armador tengo un barco que es más eficiente con LNG, un 20% más eficiente, tiene densidad energética del gas y aparte, pues tiene un 20-30% menos de CO2 de emisión. Entonces, tienes un barco más limpio y más que nada, es que es el dinero, te vale, pues Y que eso, un la mayoría de 15%. barcos que hemos visto, bueno, quizá ahora no, pero hace 2, 3 años que se compraban eran LNG con motor dual. No había... Claro, antes de que salase el metanol, era el LNG. Entonces, el otro día estuve también discutiendo en Twitter porque sacó en un paper uno discutiendo sobre el tema de la tecnología del LNG, que era muy mala, y sacaron los barcos de CMA, que al parecer un problema que tienen los barcos de LNG, de metanol, es que tienen una pérdida de gas. Eso no sé si lo has oído. O sea, casi todos, si miréis los barcos que transportan los metaneros del LNG, tú cuando les metes el metano, el LNG tiene una Sí, pérdida, pero porque eso, quiero decir, los antiguos, sí que es verdad que la pérdida era era notoria, efectivamente, era un pero 2%. ahora ya ha mejorado mucho. Eso es. Entonces, ahora mismo, que tienen aquí los que hacen las turbinas también en Copenhague, los de última tecnología, pues están en un 0,2% que tienen de pérdida. Entonces, es mínima. Entonces, en el paper se discutía que los efectos del metano en la atmósfera eran peores que el CO2, pero que es tan mínimo que es que digo yo, bueno, es que, a ver, nos movemos todos con gas y con metano, todos los que tienen una cocina de gas. Entonces, es una tecnología que la conocemos. Entonces, efectivamente, el boil-off, como dice Juanma, es lo que se pierde. Entonces, de todos modos, se ha hecho ya procesos para incluso, es decir, evitar esas pérdidas y que se vuelvan otra vez a meter dentro del sistema. Entonces, pero bueno, aquí si lo veis, quedaros con el número más o menos de 35.000 dólares por día sobre 45.000. Y si vamos a la Yo tengo siguiente, hype, ¿eh? De vamos a ver ver. las economics del bioetanol. No, no, del green. Entonces, eso es. Esto está basado en un paper que ha pasado en el periódico de la energía, he puesto abajo el link, que lo ha puesto un ingeniero que él, era lo que estaba yo leyendo, que él escribía sobre lo que él conocía, que es el coste de producir hidrógeno verde y el coste de la electricidad. Entonces, puso al final, no quise poner los números, pero aquí a la izquierda el resumen, que al final el producir metanol, lo más caro de todos es el hidrógeno. Luego, tener una planta para hacer la síntesis y lo otro que la gente se olvida que suena muy bonito eso de capturar CO2, pero hay que capturarlo. Entonces, tienes que tener unos procesos químicos para poder capturar el CO2. Entonces, ahora, pues bueno, hay barcos, etcétera, pero directamente tienes otro proceso que también hay que hacer y que gasta energía. Entonces, pero bueno, si nos vamos aquí a la derecha y decimos, vale, ¿cuánto cuesta ahora mismo el hidrógeno? Y ahora mismo la estimación que está basado en lo que supone el gasto por megavatio hora, estamos en 7,82 euros de kilo de hidrógeno. Esto sería utilizar electricidad por electrolisis, pues te costaría eso. Y entonces la Unión Europea han hecho un programa de ayudas que llegarían a dar ayudas hasta 4,5 euros por kilogramo de hidrógeno, O que sea, lo importante que subvencionaría. hay que tener en cuenta que el precio es subvencionado. Subvencionado. Y bastante. Más del 50% subvencionado, ¿vale? Entonces, subvencionado a 3,3 euros por kilogramo, nos quedaríamos que el metanol estaría a 697 dólares por tonelada. Es decir, unos 52.000 dólares al día. Que bueno, visto lo de anterior slide, es decir, es el más caro de todos, pero bueno, que por el medio ambiente Claro, estamos salvando el mundo. hay que pagarlo, ¿no? Y bueno, al final es un 10%, tampoco nos pongamos así. Pero bueno, claro, nos estamos saltando lo que tú has dicho ya antes, que más de la mitad del hidrógeno ya lo están subvencionando. Esto no es sostenible económicamente. Y, y nada, si vas a la siguiente, O sea, sin subvención costaría el doble. Sería como 100.000 al día casi, ¿no? Bueno.
Eso es. Todo bien. Y si vas a la siguiente, vemos algo muy interesante, que el metanol tiene un factor de densidad energética de un 50%. Es decir, el metanol, o sea, una tonelada de metanol produce un 50% de energía de lo que hace el Marine Bunker ahora mismo. Con lo cual, no es el mismo precio por es decir, Tienes que recargar el doble, ¿no? eso es. Entonces, el coste sería el doble. Y estamos hablando, este hombre cuando hizo el paper, no lo puso en el paper, pero es que esto lo vi yo por la necesidad de energía, que es un 50%. Y entonces, costaría 104.000 dólares al día, y esto incluye el ahorro de las emisiones de CO2 que quiere meter la Unión Europea solo en la Unión Europea, es decir, en el resto de países no pasa, y las subvenciones que le meten al hidrógeno. Entonces, según dicen, que para que esto sea razonable, el hidrógeno verde tiene que ser como un coste de un euro por kilogramo. Y según dicen algunos expertos, menos de 2,5 € por kilo no es viable. Madre mía, O sea, no es vaya viable. agujero sin fondo, ¿eh? Claro, Pero aparte, esto claro, es... lo que pone aquí, ¿no? Que entiendo que tendrá que ser el espacio que tengan para meter combustible más grande físicamente. Claro, bueno, esto quiero decir, es un problema relativo. Es decir, tú como armador de barco vas a perder más espacio en tu barco. Para meter estos tanques tienes que meter más de este combustible para que tu barco se mueva. Y encima, pues lo que he puesto aquí, que es que con estos costes, o sea, es el doble de lo que estás pagando hoy. Y encima está subvencionado. Entonces dices, pues... Y lo más gracioso de todo, que si no se hace, es decir, si no hay un proceso verde, o sea, el CO2 que emite el metanol es alto. Es decir, que es contaminante. O sea, el CO2 no es malo. Esto es otra discusión, a lo mejor que podemos decir, ¿no? Pero que de todos modos que también expulsa nitrógenos, echa CO2 y un poco de sulfuros también. Es decir, que no es lo más limpio que hay. Entonces bueno, realmente no sé a qué estamos jugando con esto. Entonces, pues bueno, lo que me queda muy claro, pues como dice aquí Snoopy Dog, es que realmente los precios bastante altos del Pues ya H2, ves. del hidrógeno, perdón. Y la fiesta parece que acaba de Y empezar, porque yo no sabía que también se habían puesto a comprar MRs para Green Ethanol. sí, efectivamente. Entonces, el truco está que han puesto el dual feeding y que al final usarán el bunker normal, porque esto no hay Dios que lo pague. Es decir, ni subvencionado ni tal. Y esto es una cabezonería, por supuesto, de la Unión Europea y todos los proyectos que están ahora financiando. Pero iba a poner la fotografía aquí porque se habla mucho de... No, es que este es el problema del huevo y la gallina, ¿sabes? Porque decían, si conseguimos que hay mucha flota con muchos barcos, con muchísima demanda, pues se hará una escala de la producción de hidrógeno, del metanol verde, y entonces bajarán los costes. Entonces, era lo que decían, que hace falta que haya mucha demanda para que aumente, para que bajen los precios del hidrógeno. Pero yo aquí lo que estoy viendo es que es darte cabezazos contra una pared y no querer pasar la pared dándose cabezazos. Y para mí lo que veo está que cuando dicen lo de es un problema de huevo y la gallina, digo, no, esto es un problema de que esto no es una solución, no es viable. Pero bueno, así que nada, Vaya mundo se ha quedado. lo quise dejar ahí porque dije yo no sé, o sea, es que también leí esta semana pues el tema de las renovables, por ejemplo. O sea, tuvimos este escándalo famoso de ¿cómo se llama esta empresa? EDITF, ¿no? Sí, vemos el vídeo que hicimos. Eso es. No, muy bueno, por cierto. Y claro, pues ahora pues hablan de en comparación, una empresa de calidad es Elecnor, que está en el continuo, y yo dije, pues es que será una empresa de calidad, pero es que estamos dentro de un sector que es este de las renovables, que es que lo veo complicado. O sea, lo veo complicado porque se está produciendo más electricidad de la que hace falta, los precios son muy bajos. Una vez además alguien me comentó aquí en Dinamarca diciendo, bueno, es que damos por cero el coste de la electricidad. Como se va a hacer tanta renovable, el coste es cero, entonces el input para hacer el hidrógeno, pues ya está. Digo yo, ya, pero es que alguien habrá pagado ese molino de viento. Nadie te da las cosas gratis. Y ese molino de viento hay que mantenerlo, tiene un CAPEX. Es que no, o sea, nadie trabaja gratis. Entonces, bueno, Tiene pues, mala pinta. no Se sé. comenta, Juanma, que los tanques que han pedido de metanol son para majors. Entonces, claro, las majors querrán también venderte la historia verde, supongo. Claro, no, fue ¿Hafnia?
Estamos los dos igual, ¿eh? Hafnia, sí, sí. Está. Por cierto, me enteré el otro día que Hafnia es el nombre de Copenhague en latín. Así que era un nombre antiguo. O sea que por eso le puso el nombre a la empresa. Y sí, o sea, esto lo pagan las majors y la historia. Tengo ya el barco limpio. Probablemente, pues a lo mejor parece que tal y a lo mejor pues meten el de combustible normal con sus scrubbers y ya está. Y a lo mejor pues meten un poco de metanol, de lo que sea, para cuando entre en el puerto. Pero es que no tiene... De postureo. Ya, Por lo que había leído, a parecer decía que podía compensar para barcos pequeños, porque claro, tienen consumos más pequeños. Yo aquí, claro, os he puesto el consumo de 64 toneladas por un barco de 5.000 teus. Este Laura Mers tenía 2.100 teus y por eso lo han hecho. Pero tú has visto, como yo he visto, Raúl, órdenes de barcos de 15.000 teus y de metanol. muchísimos. Que dices, ¿esto quién lo paga? Y claro, es como también Esos lo son que estabas duales hablando del también, porque aeropuerto. claro, yo me recuerdo solo el highlight de la Todos, compra que es metanol, pero ninguno decía que era dual. no, no, son duales, todos son duales. Entonces nada, le preguntaré aquí a Dani si ve este vídeo también, al Sí. dragón, si cómo lo ve él también, o sea, no sé, porque cómo se está moviendo, porque claro, lógicamente, en teoría, empezará. Bueno, este era el primer barco, pero de aquí a 2 años, pues ya hay una flota Estos a curiosa. ti van a pintar los barcos de verde o de azul, green metanol por todos lados, y luego van a llevar, Y luego van a llevar luego van a llevar el combustible, la combustible brea normal. esta maravillosa que es el Bunker Marine y ya está, porque es que no. Yo lo que quería dejar también es Thiem, por ejemplo, que compró barcos del NG y es lo que te había comentado antes, Raúl, que es que lo interesante es que eran barcos que hacen el servicio Asia, Estados Unidos, costa este, y hicieron un contrato con Shell para hacer el bunkering a precios de Henry Hub. Entonces, Eso está muy bien. Entonces, el cálculo que te he enseñado antes, que era sobre el TTF, los de CIM o sea, están ahora, Son menos de un tercio, un cuarto de eso. No, no, míralo, porque es que hice el cálculo y son $8.000 al día. Es Eso, joder, decir, que es mucho ahorro, ¿eh? estos son 35.000 a precio TTF. Y esto es a un precio más o Caro, menos sí, 12 normalizado MWTU. caro, claro. El Henry Hub está a $3. Entonces, yo calculé que dije, CIM pasa un coste de pagar sin scrubbers $48.000, o sea, sí, $48.000 a pagar 8.000, ¿sabes? Y Pues dije el yo, break-even te lo cambia completamente. totalmente. Entonces dije yo, cuando veo esos números digo, yo soy armador y estoy pidiendo barcos del NG. O sea, es que no, vamos, que al final es un poco de lo que hablaba, o sea, la transición energética. Pues mira, la NG tiene menos emisiones, un barco es mucho más limpios y sobre todo es mucho más barato. Es que eso es lo que produce un cambio, que es lo que yo veo. Sí, sí, Entonces, sí. no sé, me llama la atención porque sí que estaban pidiéndose más barcos del NG y yo digo, ya no es por ser verdes, que te sale más barato. El único problema que tienes es si vas a estar expuesto a esas volatilidades que hemos vivido del gas. Pero si y dice Juanma que dice que pagarán típico Henry Hub 115% más 2% de licuefacción o algo así. Es que no lo vi. He intentado. Cuando sacaron la noticia, dijeron que habían firmado un contrato con Shell para no sé cuántos años, para 10 años, creo, de bunkering con ellos. Será más bien para la producción y luego pues será Y el precio nunca al consumo. dijeron pero dijeron que iba a estar ligado al Henry Hub. Y dije yo solamente con lo que cuesta el Henry Hub y con todas las plantas que tiene ahí para hacer la gasificación, pues dije yo, joder, es que tiene, aunque sea un 115%, es decir, $6, pues es la mitad de los Sigue siendo $35.000. muchísimo ahorro. Es que dices, pues estoy pagando 18.000 al día. Es que dices, y además es que hacen el bunkering ahí y luego vuelven a Asia. Es decir, que lo tienen todo, porque sí que es verdad que es el gas más barato que tienes, pero Y ahí sí además que lo hay. de CIM era un contrato a buen precio, porque era muy buen precio con APCO y era como a 10 o 15 años vista. O sea, era un buen deal, yo creo. El deal que tiene CIM, que lo comentábamos, era $45.000 o 38.000 por barco al día, más pagar ese tipo de barco de combustible. Entonces te digo, si te digo, para mí CIM han hecho las cosas muy bien, lo están haciendo bien. Te tienen que quitar lo de los barcos viejos y no me parece mal este deal que han hecho. O sea, sobre todo el tema de combustible, porque además
esos barcos que tiene ahora tienen el boiling mucho más bajo que los que tenía CMA al principio. CMA fue el primero que pidió los del LNG y sí que tenían escapes y tenían problemas. Y a cambio, encima, CMA sí que hace el bunkering en Rotterdam, a precio de TTF, por así decirlo. Pero CIMA aquí, que tiene barcos, pues eso, tienes Singapur, tienes... Y además, hay infraestructura del LNG. En metanol todavía no lo hay, porque, bueno, viendo los costes que os he enseñado, ¿no? No hay Sí, sentido. sin duda. Y ya por ir acabando, la última pregunta, me parece muy curiosa, de Francisco Castro. ¿Sabes algo de esto? El experimento de Myers de las velas modernas, se me hace muy raro todo esto. Me estoy imaginando un container ahí con velas, no sé, mi cabeza no cuadra. A ver, no tiene sentido. O sea, es que además es que no... Y de hecho también he hablado con algún ingeniero naval y es que no, es que los pesos, todo, han sacado, no era MERS, pero que era... ¿Cómo se llamaba esto? Era... habían sacado unas velas como las de las retráctiles, de estas que las puedes poner, que son rígidas y se vuelven a ponerle. Creo que era... No era para contenedores, era un barco de dry bulk. Que les habían Velas puesto. mecánicas de alta tecnología. Sí, sí, lo estoy viendo. Madre mía. Pero que no tenía sentido, porque sí quiero decir, porque en este caso creo que era Vitol o uno de estos, no era Vitol, uno de estos traders de materias primas. Que el tema está que si pones ese barco por tienes vientos de X que te favorecen siempre, que sabes que siempre vas a tener viento a favor, pues como el anticiclón de las Azores o lo que sea, pues te puede... Pero vamos, yo, en resumen, cuando se inventó los barcos de vapor, eran barcos a vapor y a vela. Y se quitó las velas por algo. Y es que... Entonces, ahora volver a ponerlo otra vez es que digo, el sobrepeso que supone la vela, el coste que te supone todo, es porque al final esto es un tema de costes. Así que no lo veo. Es que no, o sea, sigo diciendo, es que es aplicar leyes de la física, es que no tiene sentido. Pero bueno, como estamos ahora, yo creo que ahora es eso, como hay que ser verde, hay que ser sostenible. Si eres capaz de tener una idea que supone menos emisión de CO2, pues para adelante. Que estoy buscando ahora en internet, veo también que hay otro remix que es como es un barco, o sea, un container, un drywall, etcétera, que lleva molinillos para coger energía eólica dentro, Sí, encima. es que no. Esto es como lo de la tesis del movimiento continuo. De cómo te estás moviendo, pues generas vientos. Nada, no tiene sentido. No tiene sentido. Pero bueno, yo ahí lo he dejado y mi tesis es vamos, yo estoy corto de hidrógeno limpio y metanol. Muy corto. Que esto se va a mantener todo lo que quiera pagarlo la Unión Europea. Como habéis visto, no ha habido proyectos de metanol, por lo menos no he visto en Estados Unidos ni he visto en Asia. Es aquí y encima aquí presumimos de que somos la tecnología puntera por hacerlo. Vale, así que no lo sé, pero vamos, no me entra en la cabeza. Lo típico para ponerte la medallita. Entonces, nada, lo de los barcos de velas, también cuando hicimos la otra actualización me acuerdo que también os puse un barco de vela en Holanda que lo hacía, pero es que no tiene sentido. Pero bueno. De locos. Bueno, aquí lo vamos a dejar por ahí. Pues es tremendo tatín, ¿eh? Cómo funciona. Bueno, yo entiendo que tú en el día a día tienes que tratar con las historias estas del metanol, ¿o no? Bueno, es que claro, yo hablo con muchos. Entonces, Ya, el tema está que efectivamente, ya lo que más se ha hablado este año en mi sector es el tema del biocombustible, porque con ese biocombustible las empresas se pueden quitar CO2. Entonces, ahora mismo, también te digo, todas las empresas tienen su sector, su departamento de ESG y están todos mirando cómo reducir la huella de CO2. Entonces, de momento, pues lo que te digo, por lo que yo trabajo, pues estoy haciendo muchos proyectos de decir, a ver, cuánto podemos dar a nivel de transporte, reducción de CO2 y esto es lo que te va a costar. De momento, cuando lo miras con las empresas, todo el mundo te dice, bueno, sí, muy bien. Cuando ves el coste dices, vale, no, gracias. 3, 4, 8 millones. Entonces, de momento lo que lo que veo que está pasando son muchas cosas de cara a la galería. Salió publicado, por ejemplo, pues Novo Nordisk, que no sé si sabes hasta ahora es la empresa europea ahora de mayor capitalización, me parece. sí. Que claro, aquí en Dinamarca pues son los que más, ¿no? Pues
pues compraron no sé cuánto de biocombustible, porque ellos mueven mucho aéreo, todo el tema de la insulina, y claro, no puedes quitarte del aéreo. Entonces compraron este biocombustible, que en teoría, como es combustible de aceites ya quemados, pues en teoría no sé por qué razón se consideran CO2 neutrales. Entonces compraron una partida que fueron, pues yo qué sé, 15 millones de dólares y se publicó en todos los sitios que lo hicieron. Entre tú y yo, pues te digo, ese combustible que compraron es para el uso de 15 días o de 20 días. O sea que no Sí. cambia nada, pero tienen dinero, lo pueden gastar, pues vale. Hay ahora mismo, pues sí, las empresas que les va bien, pues dicen, mira, vamos a invertir, aunque sabemos que es dinero a pérdidas, pero yo creo que también lo que se habló la semana pasada, que Sunak ahora en Inglaterra, que ha dicho que esto de net cero para el 2050 que va a cambiar el objetivo, que no tiene mucho sentido. Y yo creo que a lo mejor pues, puede ser el cambio de paradigma, que se empieza a cambiar ya esto, porque no tiene sentido. O sea, no tiene, vamos. Veremos, porque es que se me hace tan raro que nos alejemos de... A ver, si viendo los números, que podemos estar ya en una recesión, que ya estemos o lo que sea, cuando no empiezan a cuadrar los números, se acabó ya esto, yo creo. O sea, se acabó la tontería. Que, o sea, al final es, oye, tenemos que dar los números, es que no puede ser. Y yo creo que, pues eso, cambiará el paradigma. O sea, que yo creo que cambiará, no tiene sentido. Y bueno, El pues tiempo dirá, si no, la verdad es que en Europa no llevamos el mejor camino, ¿no? no, en Europa, pues es lo que nos merecemos. O sea, se ha apostado así. Yo creo que hay que darse el tortazo. La pregunta es cuánto nos va a doler. Y porque, a ver, lo que acabas de comentar, Alemania ya está en recesión y es el motor de Europa. Y yo creo que estamos ahora, pues eso, con el gas de la risa de todas las ayudas que se hicieron post-COVID, etcétera, que han terminado. En Estados Unidos habéis leído yo ahora que lo que había puesto Biden, ¿no? De las ayudas para los créditos estudiantiles, que habían puesto que no se tenían que repagar y a partir de ahora se va a volver a empezar el repago. Entonces, por eso todo el dinero que estaba ahorrado, todo, etcétera, pues se acabará y a los tipos de interés que estamos ahora mismo. Que la deuda de estos tipos de interés pica, ¿eh? Sí, por eso pica y lo que decía, que el efecto es después. Es decir, vi el otro día un gráfico que era también lo mismo. Cuando empiezan a bajar los tipos de interés es cuando estás en recesión. Y la gente se queja, lo que sea, y es decir, cuando estás o sea, cuando empieza ya la recesión de verdad. Y luego se empieza a dar la vuelta y aunque bajes los tipos de interés sigues en recesión, que es lo que nos está pasando ahora, al revés. O sea, hemos estado con toda la caída de los tipos de locura y yo creo que ahora empezará lo malo. Pero bueno, ya veremos. Pues muchas gracias a ti, la verdad que ha sido muy top. Sobre todo es que esta parte última es que es tremendo, ¿eh? La de Europa. Me pongo a pensar todo este seguimiento que hemos hecho al tema de la energía nuclear en Europa, el tema de que no consideran todavía energía verde, el gas natural, etcétera, etcétera, es tremendo. Sí, así que nada, como dato de lo que habíamos dicho, había puesto la metanol al principio, que era lo que había estado calculando esta semana, y al final, pues bueno, al final voy a comentar lo que depende del shipping, aparte que es un tema que hemos estado hablando mucho durante estos año y medio, o la evolución, pero bueno, me gustaría dejarlo ahí como conclusión porque ojo, yo supongo que a partir de ahora empezaréis a ver cosas. Y nada, lo digo antes, o sea, lo que os he comentado antes, que como dicen en los youtubers, que ahora dejar aquí abajo comentarios, porque la verdad es que me gustaría mantener también Sí, alguna de bueno, vosotros. la verdad es que estaría bien saber la opinión de los demás, ¿eh? Comenta Juanma que se tendría que haber hecho un ETF en contra de la política, nos habríamos forrado. Bueno, yo estoy pensando que más bien hicimos todo lo contrario, ¿eh? Nos dedicamos a comprar oil y gas en Europa que era necesario, lo que sí nos fue meterle Claro. cash, A ver, arruinarnos. Joder. lo del ETF de su normalidad, efectivamente, yo estoy muy largo de oil and gas y este año ha sido, ahora se está cambiando y yo creo que efectivamente, es decir, lo veremos ahora, porque es que al final es eso, es decir, cuando los números no dan, no dan. Y aunque haya muchas ayudas o lo que sea, al final alguien tiene que pagar esas ayudas. Y las ayudas se pagan por los beneficios de las empresas y de los trabajadores. Entonces, que no, es insostenible. Entonces,
pues es eso. Yo creo que habrá un cambio de paradigma, se volverá otra vez a invertir en oil and gas y para mí que también la solución es la energía atómica, que es la más razonable. Si es que no es ni ideológico ni nada, es decir, es puro Supongo que lo viviremos, el cambio de paradigma, pero lo veo tan lejano. Pero bueno, en fin, hasta ¿Sabes lo que aquí. pasa? Que las cosas cambian muy rápido, yo creo. Y cuando te haces daño, que es lo que vamos ya camino, de hacernos daño, pues al final se te va la tontería. Pero Se me haría vamos. tan raro un proyecto de planta nuclear nueva en España. A ver, es que ahora tenemos el famoso estado de los fondos Next Generation, que, ¿cómo se llaman? Hidrolizadoras, No tengo ni ¿no? idea. Bueno, Supongo. las plantas de hidrógeno, ya creo que se llaman hidrolizadoras o algo así, ¿no? Entonces, se aplicó muchísimos durante el COVID y post-COVID a empresas españolas, pues tanto, pues ¿qué pasa? Casi todas las refinerías tipo Cepsa, tipo no sé qué, Repsol también están muy metidas en estas plantas de hidrógeno verde, porque al final no deja de ser un proceso químico que hagan, ¿sabes? Entonces, las están reusando para eso, es decir, bueno, mi planta que tengo ahora o mi refinería para hacer una hidrolizadora, pero es que, pues lo que digo, no, esto es de locos. Ya se comentó de que se utiliza el hidrógeno como la energía del futuro y ahora mismo el coste del hidrógeno verde es de locos y ya segundo, pues encima lo que hemos comentado, en quererlo meterlo para metanol, pues es todavía gastar un poco más. Entonces efectivamente, esto suena mucho a greenwashing ahora mismo, y cuando se acabe la fiesta es cuando se deje de pagar, que yo creo que ahora es pues cuando la Unión Europea diga se acabaron los fondos Next Generation. Ya no hay. Eso no se puede. Tenemos una X de déficit y ya está. Entonces, ya lo veremos. Es decir, cuando estoy Es un esperando. tema de años vista, ¿no, Tatín? No, yo estoy pensando que es cuando tengamos una recesión. Cuando esté la recesión y estén, es decir, pues eso, cuando los balances de deuda no se puedan mantener, pues ya lo veremos. Entonces, por eso digo que ahí puede estar el cambio y bueno, pues ya veremos. A Así que, ver qué pasa. Bueno, pues hasta aquí. El tema bueno, de Drybulk y de Angeliki se queda para el siguiente programa. Te puedes venir a ver si está el bueno y nos pone las guitarras griegas tradicionales. sí. La verdad es que esta discusión también estaba para estar con Wayne. Y además con la visión que tiene Wayne sobre el mundo que es tan suya. Sí, la verdad Sí. Ciprés y Wayne hubiesen saltado Hostia, aquí que te también he saltado. igualmente. Sí. Sería uno de esos programas de 8 horas Sin ya. duda, sin duda. Que además están muy cruzados con ese tema los dos. Pero bueno, es Sí. normal, joder, normal. Bueno, pues muchas gracias, Tatín. Gracias a las más de 100 personas que nos han estado viendo en directo. Ya sabéis que si dejáis like y si os suscribís nos ayuda mucho. Y a ver qué opináis vosotros de esta parte final del programa que hemos estado comentando con Tatín, cómo lo veis vosotros. La verdad, yo también tengo curiosidad, pero yo no puedo no ser pesimista, la verdad. Eso es. Si alguien está en este sectorcillo de hidrolizadoras o lo que sea, cualquier cosa que pueda compartir, pues yo soy todo oídos. Así que me gustaría también oír de vosotros también. Vale, nos despedimos. Dejo las guitarras.